No sé cómo empezar. Tengo tantas cosas en la cabeza para empezar este podcast porque, en serio, el tema de lo que vamos a hablar me ha atormentado y me ha apasionado durante 25 años, que yo creo que todos los tres acá nos sentimos identificados. Pero entonces, como para dar un preámbulo para la gente, hoy vamos a hablar de un tema que yo ya he hablado varias veces en el podcast, y es que Colombia tiene que hablar más del uribismo, tenemos que hablar en mucho más detalle del uribismo, tenemos que reanalizar el uribismo, tenemos que desmenuzar el uribismo, tenemos que, pero volver a reconocer cómo el uribismo afectó nuestra historia, pero ya no en los términos de ellos, ya no en los términos de su hegemonía política, de su hegemonía cultural, de su hegemonía judicial, porque tenían, tenían muchas de las instituciones cooptadas, sino que ahora podemos hablar del uribismo por primera vez como en realidad son y como muchos lo percibimos, y es que viendo a Álvaro Uribe condenado en primera instancia, que para mí es todavía motivo de demasiada felicidad cuando lo digo, eh, por fin podemos ver al uribismo como lo que es. Yo lo veo como un culto al crimen, prácticamente. Yo lo veo como un grupo de gente clasista, de gente arribista, de gente que estaba siempre presta a justificar y a legitimar cualquier acto violento, corrupto o de absoluta inmoralidad con tal de mantener su poder. Entonces, qué mejor hacerlo que con dos personas, dos abogados, además, que se dejan la piel en este proceso de buscar justicia. Más allá de que Uribe sea condenado, es que yo creo que muchos y muchas por primera vez estamos sintiendo justicia en la boca, como que lo estábamos esperando hace tantos años, que se sintió como si hubiéramos ganado la Copa Mundo o la Libertadores en cierto aspecto. Entonces, Juan David León y Juliana Beltrán, dos abogados que, como dije, se dejan la piel en esta batalla, Juliana en las redes y Juan David en los estrados, eh, para que haya sucedido, digamos, este momento. Entonces, empecemos por ahí. Para ustedes como personas y como abogados, ¿qué significa esto? Que por fin Uribe pague por algo. Yo creo, y creo que Juan va a compartir conmigo esto, que uno como abogado nunca celebra una condena. Okay. Yo no soy abogado, entonces Porque yo sí. sí, tú sí puedes celebrar, pero uno como abogado, Okay. uno como abogado éticamente le cuesta mucho celebrar una condena porque uno sabe que lleva el trasfondo de una condena. Porque la Ajá. condena no es solamente afectar a una persona, afecta a la familia, a su círculo social, hasta a los vecinos, o sea, un proceso penal, una condena, es muy complejo y es un proceso difícil, triste, es un proceso y que muchas veces los civiles, los no abogados, y a veces hasta abogados que se dedican a otras ramas no piensan en esa complejidad del humano de tener que sancionar A un otro humano. actuar de otro, Ajá. ¿sí? Y no piensan que esa condena se busca es para que no vuelva a repetirse, para que no vuelva. Y entonces empiezan con ese discurso de que defendemos criminales. Ajá. Se Okay. entiende, o sea, esta condena es diferente porque es histórica y se hace una diferencia y todo, pero yo digo, yo pienso que celebrar la condena no es celebrar la condena, es celebrar que dentro de todo este proceso hemos descubierto cosas que Colombia para repararse necesita descubrir. Hemos descubierto verdades y confirmado verdades que Colombia necesita saber de su propia historia para no repetir. Entonces, eso es lo que los abogados llamamos no repetición, acceso a la verdad y todas esas cosas que nosotros aburridos decimos. Entonces, Ajá. yo creo que es más por ese camino como abogada. No sé, o sea, yo lo he pensado así. Que un Juan historiador dentro de nos, los estrados. que un historiador nos podría decir que Colombia sí es experta en repetir sus errores constantemente. Pero bueno, no, yo no celebraba la caída en desgracia de Uribe, sino la justicia. La Sí. justicia, que por fin hay algo respetable en la fiscalía de cara al hombre más poderoso del país. Pero bueno, Juan, tu No, yo opinión. estoy de acuerdo con Juliana
y sobre todo, pues cuando uno ve el sistema penitenciario y ve cómo funciona, uno dice, esta vaina es inhumana. O sea, todavía no nos separamos mucho del medioevo, todavía seguimos en esa visión de que hay que causarle sufrimiento al preso porque es lo único que nos reconforta. De hecho, uno veía redes sociales y un gran sector de opinión, claro, desata todo ese sentimiento de incomodidad, de precisamente lo que hablábamos de esa ira contra lo que representa Álvaro Uribe Vélez, ese clasismo, esa élite opresora que siempre ha tenido. Entonces, es interesante ver cómo funciona sociológicamente el motivo de la condena. Yo no la celebro, celebro, como dice Juliana, el tema de la justicia, demostrar que no hay alguien encima de la justicia, que podrá ser Álvaro Uribe Vélez, que podrá ser el presidente más recordado en los 100 años, el gran colombiano, podrá ser el que quiera, pero se somete ante la justicia, ante una jueza que es imparcial, ante una fiscal, se somete con unas pruebas y ante una norma que le dice, oiga, Ujú, usted debe actuar así y como no lo hizo, pues entonces tome su castigo. Eso ujú. creo que es lo que más me llama la atención y creo, por supuesto, eso lo decimos los abogados, no se celebra la condena, el resto de sociedad sí puede celebrarla, porque es que Ujú. implica un contexto muchísimo más trascendente, implica prácticamente el conflicto armado de finales del siglo pasado a este. Es Ujú. que Álvaro Uribe Vélez es, o sea, y su familia y todo lo que lleva asociado, pues es uno de los factores que sin duda alguna tienen directa o indirectamente que ver con el conflicto armado. Claro, No y por es que eso, el uribismo transformó a Colombia. El sí, uribismo fue un proceso de transición, no solo para consolidarse políticamente, tuvieron que, obviamente, usar sus poderes fácticos, sus armas, sus dineros, para llegar a hacer esa fuerza política tan impresionante, pero el uribismo lleva 30 años transformando cultural a la sociedad colombiana para volverse, digamos, esa élite dominante, los dueños de la moral, porque ellos llegaron a ser el parangón moral de Colombia. Y ahorita este cambio tan abrupto, que Uribe caiga, eso ya no es en términos legales, yo lo quiero ver como en términos sociales, representa un cambio cultural absurdo en nuestra sociedad porque, como decía Juliana, confirmamos verdades. Todo esto de Uribe lo llevaba diciendo la izquierda o la gente crítica. Todo el mundo sabe pues que Uribe es muy culpable y esto no es, esto es un secreto a voces. Entonces sí, confirmamos verdades y por primera vez el uribismo pierde sus pilares morales y culturales y por eso cada vez quedan más uribistas. Para mí ha sido bastante diciente que yo vi videos en Instagram de gente echando pólvora, de gente echando fiesta, de gente que salió a la calle espontáneamente a celebrar la condena de Uribe. No pasó nada en los medios. En los medios lo que ha pasado es las marchas del 7 de agosto o los 5 gatos que salieron con una valla en Calitre eh, y no salía nada más. Pero es decir, el cambio social que estamos viviendo en Colombia, que todavía pues no lo podemos analizar en retrospectiva, que está sucediendo, es enorme. Por ejemplo, las personas en el bus peleando, ya la persona que votó por Petro ya no le tiene miedo al que defiende a Uribe. Antes, el grueso, la mayoría de la gente se iba a ir callada, dejando que el uribista impusiera su código moral. Y ahorita eso cambió y este momento del juicio de Uribe para mí es un quiebre que va a ser que para nosotros desde las universidades, a los restaurantes, a las cafeterías, a los juzgados, al Congreso, ya haya al menos otra estructura moral y otra estructura social de cómo nosotros percibimos al uribismo. No, y sabes una cosa, yo pienso que yo miro para atrás la historia y siempre he tenido como, yo no sé si ustedes se vieron una serie en Netflix de 5 niños que eran como superhéroes, ¿sí? Y dentro de esa serie, uno de ellos puede volver en el tiempo
puede viajar en el tiempo él solo, así como ir y volver. Y hay una escena en que va cuando matan a Kennedy. Y él vaya y es muy diciente porque él hizo algo, es que pueden matar a Kennedy. Si él no hubiese hecho eso, no habrían podido matar a Kennedy, ¿sí? Y siempre pienso así la historia, cuando leo algo de historia, cuando veo algo de historia, siempre pienso, ¿cómo se habría sentido estar ahí? Hay un documental de Hitler en donde celebran la Primera Guerra Mundial, cuando empieza a darse la Primera Guerra Mundial, y hay una foto de él así, haciendo así, ¿sí? Siendo parte del pueblo. Hay una foto de Hitler así. Entonces siempre pienso como cuando tú eres parte de la historia, estás inmerso en ella, ni siquiera te das cuenta de lo que puede estar sucediendo, ¿me entiendes? Y cómo los de adelante, los del futuro, nos van a ver para atrás. Ajá. Eso lo Y pensé mucho en el estallido social. Y hoy en día lo pienso con lo de Uribe. Lo pienso como cuando cayó el Imperio Romano, nadie sabía que estaba cayendo el Imperio Romano. ¿Me entiendes? Nadie estaba consciente de que, estamos en la caída del Imperio Romano. Entonces, siento eso con el uribismo, ¿no? Nadie es consciente de que estamos en la caída de la visión derechista y así apegada de Colombia, que tiene ese conservadurismo, pero arraigado al corazón, sí. que inicia mucho y que es muy relevante con el uribismo. Y quizás Entonces, estamos viviendo el inicio del posturibismo. Estamos viviendo el inicio del posturibismo finalmente porque yo creo que el uribismo empezó a colapsar de a poquitos desde el proceso de paz. Porque Duque no, no hizo nada por su imagen, sino que siguió jodiéndolo. Y estamos viviendo ese posturibismo y yo creo que, pues eso, esperemos que la fiscalía, como una entidad que vivió tanto bajo el yugo y la presión de las mafias uribistas, lo sienta. ¿Crees tú, Juan, que esta muestra de por fin desafiar al poder, que yo creo que es como una cuota inicial, porque poderosos que la justicia todavía no ha tocado hay muchos? ¿Tú crees que esto va a cambiar a la fiscalía y al sistema jurídico colombiano? A mí, ya que Julián habló de películas y eso, eh, espero no me crucifiquen por esto que voy a decir, pero yo soy de la década de Star Wars de las viejitas. Y entonces hay una al final que es cuando matan a Palpatine, al emperador, que Darth Vader traiciona al emperador y lo matan, y todos están de fiesta y entonces todos celebran y el imperio se cayó. Yo creo que esto es algo asimilable al juicio. Cuando lo han matado, le acaban de dar una estocada jurídica a alguien que ya se estaba pensando que, como decía el gran ilustre de las Priella, iba a ser o el ministro de Defensa o el vicepresidente. Calculen usted cómo era esa ideología. Entonces, le acaban de dar una estocada política y jurídica a ese gran colombiano. Y es que además ese título así es. Ay, Dios mío, lo que uno tiene. ay, no sé si viste ayer que Esmeralda Hernández dijo en el Congreso y la plenaria, y dijo en el Congreso: propongo quitar la placa de Álvaro Uribe Vélez, que está aquí en el Congreso, ahí, Sí. porque es condenado. Ese tema también lo hemos hablado en las instancias bajas internas, y en Estados Unidos hay una calle que se llama Álvaro Uribe. Ah, ok, sí, ¿verdad? Y ya lo hemos hablado con abogados de Estados Unidos. Y el gobernador de Miami, que no sé cómo la traducción exacta, pero el señor dijo: si condenan a Uribe, mando a quitar el nombre de la calle de Uribe. Y eso nadie lo ha hablado. Eso nadie lo recuerda. Eso nadie lo tiene ahí. Yo lo tengo ahí. Que lo tengo guardadito es otra cosa. Pero Ok. lo tengo ahí. ¿Y que va a pasar algo? Puede pasar. Pero Tú vives en Sao Paulo, ¿cierto? yo vivo en Sao Paulo. ¿Tú vives directamente en las instalaciones del foro o no? Parece ser. Tiene entrada Sí, VIP al Orilla. foro de Sao Sí, Paulo, por lo visto. sí. Tú eres, Mira la voy a que decir a jefe. Es que yo me siento honrado. cuando yo me empecé a volver más viral, yo me vine a vivir a Brasil a raíz del estallido social. Yo le estaba contando a Mario y bueno, y te conté en estos días a ti, Juan, que yo a raíz del estallido social me vine a vivir acá a Brasil, porque bueno, en principio así para
para hacer la historia rápida, estábamos en estallido social, me amenazaron, me di cuenta que habían cosas que no eran tan normales y ya me dio mucho miedo y dije, me voy de Colombia. Yo tengo familia chilena. Toda mi familia es chilena, y dije, me voy para Chile, y un amigo me dijo, no, vente para Brasil, todo el mundo va a esperar que te vayas para Chile, vente para Brasil, yo estoy acá y yo te recibo, y no sé qué, y yo, bueno, me voy un mesecito y me devuelvo, me casé con ese amigo y me quedé. Entonces, esa es la historia rápida. Sí. Y cuando ya empecé a decir que está en Brasil, me decían mucho eso, ay, el foro de Sao Paulo, que no sé qué, y yo, la verdad, o sea, sí existe, sí, tengo amigos que son parte del foro de Sao Sí. Paulo, pero yo no soy parte del foro de Sao Paulo, Ok. Pero por te ahora. podemos mandar las quejas a ti por los pagos demorados. Sí, sí, sí. Sí, toca. ¿Dónde se Sí. radican las cuentas de cobro según Las esto? cuentas de Sí. cobro. Todo Sí, correo. sí, sí, claro. Y de tu parte, Juan David, el solo hecho de pues, ser amigo de Juliana y aparecer en un podcast que se llama La Bodega, te hace bodeguero honorario. Entonces, porque te lo No, van a pero decir. yo creo que desde que le dio el ministro Montealegre le dio poder, Ya, ya lo era. Bodeguero, bodeguero. No, Es que ustedes ya. dos son como comandantes bodegueros. Gracias por estar Yo en me mi volví un humilde bodega. enemigo de Álvaro Uribe Vélez desde el momento en que pisé esa audiencia y le pedí que por favor se calmara un poquito o que renunciara a la prescripción. Ahí ya, desde ahí, no, Cogió ya. entre ojos, claro. Sí, sí, Ya sí, no sí. había Yo vuelta tengo la atrás. ventaja, es que él no me nombra, porque además que es un acto, yo no sé si lo hace él consciente, porque él siempre se refiere a mí como el ministro, el abogado del ministro. Para mí mejor, eso para Ok. mí ha sido estupendo, pero sí se refiere en términos incluso a veces feos. Y uno dice como, "Uy", además ese tipo con un mensaje pone una lápida, Claro. que tiene un... No, y sabes que me di cuenta que muchísimo en las audiencias es un pasivo agresivo, un pasivo Sí. agresivo que Un en campeón de los Colombia, eufemismos. mira que en Colombia los grandes de derecha y de centro son muy pasivo agresivos. Y creen que eso, y bajémosle al tono, pero mientras tanto te están diciendo unas cosas, unas barbaridades, sin una sola grosería, que es como, pero me estabas diciendo que le bajara el tono, o sea, ¿qué estás hablando? Pues imagínense que viendo lo de la tutela, encontramos que en el alegato de apelación, el tipo llega y dice, los que sigan mis ideas estén tranquilos, pero los que no van a estar muy intranquilos y van a ver, o sea, por pucha, imagínese usted un tipo de esos, que un tipo de Ajá. esos le diga que usted va a estar intranquilo, motivo suficiente va a estar intranquilo, Total, eso sí. total. Pero ven, yo quiero que me expliques un poco porque yo no me aguanté todo el juicio de Uribe, yo me veía como los highlights al final de la noche. Eh, es que yo no me aguanto ver la cara de Uribe, más de 5 minutos, como que me amarga, me quita años de vida a mí. No, y por ejemplo, mi esposo veía que yo estaba con el juicio ahí y me decía, pero eso no ha acabado, llevan 10 horas, por Dios, o sea, ¿qué les pasa? Yo, Yo pues es una también. audiencia, es normal, eso pasa, y con un juicio así, pues pasa, y él, no, pero impresionado, sí, yo creo que todos los civiles, los que no son abogados, se impresionaron de la cantidad, y se dieron cuenta del trabajo del defensor, eso fue Sí, bueno. sí, sí, sí. No, y es que ha sido un trabajo enorme y aprovecho para presentarte mis respetos, Juan. Pero entonces, ayúdame a entender, porque yo sé que Miguel Ángel del Río es el abogado de Iván Cepeda y de Deyanira, De ¿cierto? Yanira, De Yanira. Deyanira, el no doctor de Iván. Villalba Ah, es el Villalba es el de... el senador. Ok. Y tú eres el abogado de... Doctor Montealegre y Montón. Jorge Perdomo, de los dos doctores. Ellos Ah, de eran esas fiscal y dos víctimas. vicefiscal Ok, 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 ok. Eh, bueno, pero entonces eres el abogado de del Montealegre, ministro, diría del ministro. el gran Ok. colombiano, el gran colombiano Bueno, condenado. ok. Sí, pero es que claro, eso en boca de Uribe ya no es un cargo, sino ya es un mote, ya es un Sí. señalamiento, Si claro. usted es de izquierda, es usted diría, es que de verdad, yo no, cuando escuché a De las Asprilla decir eso, dije, esto es una bestialidad. Usted es de izquierda y debe ser destripado, dijo él. Es que Ah, lo imagínate. de la Espriella. Sí, una bestialidad, una bestialidad. Y el otro que dice quedar Balín, ya Ah, son dos. Es que hay Botero. dos candidatos que proponen Botero. plomo. Ay, no, Botero. pero yo tuve un agarrón con Botero 2 veces en TikTok, en un ¿Ah, sí? live. 2 veces. Y le dije, deje de decir que Petro es dictador y admita que usted es el que quiere ser dictador. Pues si usted quiere coger la constitución y volverla añicos y coger a todo el mundo a balín, eso se llama dictador. Y
se puso terrible. Y peor cuando le saqué, y ojalá la audiencia tenga en cuenta esto. Don Botero es amiguísimo de Andrés Felipe Arias. Y Don Botero dice Balín para los criminales, pero Andrés Felipe Arias es mi amigo que le doy trabajo. Tengan en cuenta El eso, que da ¿no? masterclass de criptos. Juliana tiene un tablero que va sacando los Ujú, hilos así y los va Todos, poniendo claritos. todos. ok. Los tengo así identificados. Ah, este es primo de este. ¿No? Ya sé. Juliana ha sido Lo que primera permite el línea. foro de Sao Paulo, es verdad. Eso solo lo Juliana, permite el desde que foro de esté Sao Paulo. despierta es primera línea. Es increíble. No, Bien, y peor que tengo compañera. amigos influencer y me dicen, me mandan perfil de alguien y me dicen, dígame quién es este. Y yo, ese es, ha trabajado en, es amigo de, Bueno, yo te tengo varios así, entonces ya sé la investigadora. Tú eres esa que hace las cosas bien hechas. no me compare así, por favor. Bueno, Sí, Juan, ¿y qué viene? Yo quiero saber qué viene. Ya ayer estaban en lo de la tutela que no, te cancelaste la grabación ayer eh, perdónenme, por lo de la perdónenme. No, 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 no. Quiero ese No, chisme. entendible. Quiero ese chisme. Esa vaina ¿Qué es viene? ¿Qué ha pasado? es una tutela, no la escribió Granados, de una vez o sea, uno conoce la redacción y uno conoce cómo escriben las personas, sobre todo cuando lo ha visto todo el tiempo, no la escribió Granados, creo que tampoco la revisó a profundidad, porque los Ajá. argumentos, Granados es un abogado, yo no comparto sus ideas, no comparto sus posturas, pero no tampoco puedo negar que el tipo es un tipo hábil, tipo es un tipo preparado. Astuto y Sí, es astuto. astuto, es un buen abogado. Es un buen Mm. abogado en el sentido de que logra evidenciar y aprovecharse del sistema para lograr su objetivo. Pero eh, yo la vi y dije, esto no, o sea, esto no tiene mucho de fondo. Y creo que eso pues se notó en la reacción que tuvo incluso también el tribunal. Ellos dicen, mire, no vamos a decidir de fondo sobre la medida en la medida cautelar, pero le niego. Y le niego eso porque la verdad es que no es evidente. Y adicionalmente, eh, pues la respuesta era simplemente decirle, oiga, no, es que la jueza se equivocó y yo no estoy de acuerdo con ella. Pues sí, pero para eso está la apelación, para eso usted tiene el proceso, vaya, peleelo allá. No tiene que ir a decirle a la jueza porque ellos siempre se han escudado en que atacan ese argumento, por eso le dicen a la jueza prácticamente que es una incompetente y se lo han dicho en Ujú. redes sociales, es que son unos groseros. Y la tutela no es nada diferente. La tutela es una forma de atacar a la jueza diciéndole que ella tomó una decisión arbitraria, cuando la decisión todo el mundo la vio y la decisión en su contenido se sustenta. Que usted puede tener inconformidades, pues naturalmente que la defensa tenga inconformidades. Para eso está la defensa. Pero no. Yo creo que se resuelve esa tutela. Espero la verdad de todo corazón que la nieguen. Ha sido hay un debate político interesante porque el magistrado se declaró, el primer magistrado que les recibió. Nosotros nos dimos cuenta, radicamos la solicitud de impedimento diciéndole, oiga, usted ya se había declarado impedido antes. No vaya otra vez a dar la medida cautelar y después a declararse impedido. Entonces él se declara impedido y entra ahorita a la sala a decidir ese impedimento. Y después otra sala de ese mismo tribunal va a conocer ese recurso de apelación. Ese bello recurso de apelación que ya puso y que ya sustentó Álvaro Uribe Vélez, que eso más que un recurso de apelación, eso fue un discurso político. Uno se sentía escuchando a Mussolini o a Franco, o sea, era escuchar a Mussolini o a Franco. Y en medio de su desespero también se contradijeron mucho Y se y dieron No, más y admitió, herramientas. yo iba a entrar a clase, pero mi pedazo favorito fue cuando dijo, yo le dije a Diego Cadena que fue, y yo, o sea, yo quedé así, yo iba a entrar a clase, estaba a punto de entrar a clase y que se acaba de echar la culpa. Sí, O sea, ese señor es un genio para autoincriminarse. Durante todo el juicio, cada vez que habló, hacía una se autoincriminación. autoincriminó. Ajá. Cuando dijo, no, cuando en su momento Juan Guillermo de Witt dijo, mire, es que yo escuché la llamada entre Juan Villegas, que era el confeso paramilitar, y Álvaro Uribe Vélez, donde le pedía tropas porque estaba sitiado por el ELN, era en su momento. Ajá. Y entonces llega y dice, no, es que a mí sí me llamaban y yo enviaba tropas, es que yo solo le envié el ejército. Pues es que eso es lo que le están diciendo, Sí, señor. sí, sí, Usted sí, sí, llamaba y sí. tenía relación con los paracos para que le enviaran ejército. Y se juntaron los dos y atacaron. Y entonces ahí la jueza le dijo, venga, creo que se está autoincriminando, hable con su defensor. Y aún así se atreven a decirle que la señora no le daba garantías.
Cualquiera lo... No, la señora varias veces fue como, yo creo que debemos hacer una pausa. Señor Ujú. Uribe, hable con Cálmese. su Sí, 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 defensor, sí, Y sí. respire, señor Uribe, respire, respire. tranquilícese. Claro, porque ese es un error. Yo tengo un amigo que dice que los abogados que se vuelven políticos son los abogados mediocres. Siempre me ha dicho eso. Y él ha tenido mucho miedo de que yo me meta a la política. Y yo he tenido pues mis miedos a raíz de esa crítica. Yo he tenido mis miedos de volverme mediocre. Entonces, yo siento que los políticos cuando ya llevan mucho tiempo, a pesar de ser abogados como Uribe, se desdibujan mucho del abogado y hacen este tipo de errores que comete Uribe. Y Uribe, dentro del juicio, cometió bastantes errores donde básicamente admite y se ve que no solamente admite, sino se ve lo normalizado que él tiene que eso pase. Y lo bien, o sea, para sus ojos está bien. ¿Me Pues es que es un entiendes? tipo que se ha salido con la suya durante 50 años. El Y tipo sigue. cree que el país le pertenece, es así. Es que a mí Y lo que sus me da risa es amigos. que él nunca, o sea, este señor cayó por el aspecto más nimio de su vida. Porque mire, estaba la política, pasó de agache. Ujú, ujú. Eso, todos los prohombres de la política se echaron la culpa y nadie pensó a quién beneficiaba. Nadie lo quiso. Las interceptaciones, las chuzadas del DAS, todos cayeron y nada, nada. Así Ajá. con todo. Es que él no le pasaba nada. Y literalmente cae por el eslabón más débil de la cadena, que es Diego Cadena. Si hay Ujú. alguien que se merezca el título de gran colombiano es Diego Cadena. Miren, nosotros no hemos valorado el trabajo de Diego Cadena. Ese El señor es abogánster, el el abogado. abogánster El Aunque abogánster que después nos quiso creer que es Gaslightearse. abogánster. hamster, Sí, porque es sí, que la sí, sí. novia le decía que él era cachetón y muy tierno, entonces era hamster. Por respeto a sí mismo, acepte el Ay, abogánster que queda con más dignidad. Pero, o ajá. sea, salían Esa, unos esa, pendejadas. esa escena de Cancino con Ay, no, Cadena, esa escena. escena Yo es quiero mucho a hermosa. Cancino. Yo quiero mucho a Cancino y lo admiro mucho. Porque, o sea, le tengo cariño porque él dentro de su. Sí, de verdad, de verdad. Confesiones. Dentro de su. No, yo lo he hecho hasta público y le doy feliz cumpleaños ¿Sí? público y todo porque A mí me cae mal. me Bueno, tiene sin cuidado. Por favor. Juan también, Juan no puede, no puede. Pero lo que pasa es que a mí me gusta que el tipo es, Cancino es de derecha, pero muchas veces tiene iluminaciones. Y dice, bueno, hay que admitir que en esa parte es así. Sí, entonces me gusta cuando agacha la cabeza y dice, es así. Pero me da esta impotencia, o sea, yo le tengo empatía en ese video. Cuando veo que está ahí y se saca el tapabocas. tapabocas, se lo Puta. saca así furioso. Hombre, que escuchas las preguntas, por Dios. Y Diego Cadena, sí, digo, no. ¿Cómo era? No, Sí, sí. se No, parece la Homero cara de Thompson. Es regañado Homero de Thompson. Cadena. a Homero Thompson. Sí. Uf, La cara de regañado de Cadena de. Ahí sí es el abohámster. el Ahí sí, hamster, ahí sí. sí. Hace una carita así, Pobrecito, hijo de falta puta, que la le pongan cagué. la ruedita y que él camine. Pues pucha, es que es muy concebible. Yo la verdad es que Bueno, y entonces, ¿qué viene? Porque listo, ya sí, lo condenaron por la cosa más pendeja, digamos, de todo su prontuario, pero que sigue, porque esto comprueba, es decir, este caso comprueba que sí, entonces sí conformó grupos paramilitares. pues de pronto no lo comprueba directamente. Lo que sí deja ver es que la información que daban los paramilitares del todo no era mentira, como ellos siempre decían, sino que más bien obedecía a la búsqueda de ellos de tergiversarles la verdad. Porque, claro, se juzgó solo sobornos y fraudes procesales, pero es que los sobornos eran para que ellos dijeran que Uribe no era Pará. Entonces, Exacto, exacto. eso ya... Indirectamente Exacto. valida esa teoría o Yo narrativa, por creo, ahora. este caso tiene un fenómeno que es importantísimo y es que la Administración de Justicia creo que se va a sentir un poco envalentonada, empoderada para poder tomar decisiones contra Álvaro Uribe sin tener ese miedo. Sin, es que ay, se nos van a matar, nos van a hacer o nos van a cambiar o el poder va a influir. No, ya se sabe que después de una condena ya lo que viene es una cadenita de eventos donde se investiguen todas sus participaciones.
porque él tiene la masacre del Aro, él tiene la masacre de la Exacto. Granja, él tiene la masacre de San Roque. En ese papel ha jugado importantísimo el El senador caso de Jesús Cepeda, María Valle, creo. de la de Jesús María Valle, que en esa además está defendiendo el doctor Del Río. Del En Río. este proceso está él y está también el senador Cepeda. Entonces, yo creo que eso va a jugar un papel esencial esta condena y lo que pase con él. Que ahorita vienen, pues claro, los recursos. Se ganó una batalla importantísima, que es, Ajá. mejor dicho, puede ser el Waterloo del momento. Pero toca seguir haciendo ahí el ejercicio para que no se vaya a tener una decisión contraria y los otros procesos que él tiene, pues seguirán avanzando en su justicia y en su celeridad que ahora sí van a tener. Claro, Ok. tenemos una fiscalía donde no voy a decir quién la regentaba, pero le ayudaron un poquito, que casi logran que prescriba este tema. Barbosa y Jaimes. Yo sí Lo los puedo dices tú, no nombrar. lo digo yo. Entonces, Impresentable. que por cierto, además, hay que recordar que el doctor Montealegre denunció a Jaimes por prevaricato. Y tiene, ahorita cobra entonces sentido, porque cómo con las mismas pruebas se puede llegar a absolver y a condenar. Eso no tiene coherencia. No tiene coherencia. Y además desde la misma fiscalía que se supone que es el órgano acusador, eh, doblando la ley para poder archivar, engavetar ese proceso. Y cerrando los ojos a las pruebas, porque es que eso estaba ahí claro, o sea, las interceptaciones eran evidentes, y además que falta, había una cantidad de cosas que decían, aquí está determinación clara, o sea, está evidente que este señor sí le daba las órdenes, que cumplieron los objetivos que él pedía, y decir que no había delito era absurdo. Claro, y luego para completar los 72 testigos que llevó, que todos con prontuario, todos en la cárcel, todos traquetos, todos paracos, que terminaron generando aún más ruido de incoherencias, de inconsistencias, por ejemplo, que cuando fue el pelado, el hijo Villegas al lado de la fiscalía para hablar con el papá de Monsalve, que ahí, es que, mejor dicho, no hay que ser investigador de la CIA para darse cuenta cómo nos están tratando de manipular y de pendejar, porque pues lo que trataron de hacer ellos, y como vos lees la tutela, desde una persona que no es abogada, uno ya está acostumbrado a sus estrategias dilatorias, a sus estrategias tipo nos dio diarrea, que desde esa época del No doctor vamos a hablar de los Cancino. amigos de Juliana, no vamos a hablar de los amigos de Juliana. No, mentira, no. Eso es pura maña, porque es que yo de esa gente yo solo espero eso. Yo de esa gente solo espero mañas y de esa gente yo solo espero mentiras y manipulaciones y pues además que los medios le hacen eco a eso únicamente. ¿Sabes? A mí que me da mucha tristeza con todo esto, el Consejo Superior de la Judicatura no sirve para nada. Y Uy, perdón tema, que lo diga así, y es una declaración como muy fuerte de abogada, pero es cierto. O sea, se supone que el Consejo Superior de la Judicatura está para revisar que los abogados no incumplamos nuestro deber disciplinario y no hagamos dilaciones. En Colombia pasa de todo y nadie le dice nada a ningún abogado. Aunque, mira que a Cadena está sancionado, ¿no? Tiene Pero es como que ya, bueno, es que si no pero bueno. sancionaban eso, pues a ver, o sea, no, todo puede no pasar. sancionaban. Ese caso casi prescribe. Eso Casi. estuvo a esto de prescribir. A esto, Ok. creo que prescribía incluso el mismo día que sacaron la decisión. Eso estuvo a esto de prescribir. Eso El fue. caso Cadena. Y la verdad es que uno ve que las decisiones, y lo digo con orgullo en ese sentido, las decisiones las toman mujeres. Porque en ese proceso la segunda instancia fue una mujer, la magistrada ponente, que hizo un ejercicio juicioso. Aquí también las tres han sido juezas mujeres, la fiscal jueza mujer. Es que los hombres nos dejamos. Me perdonan, los hombres No. la embarran y las mujeres la tenemos que arreglar. Sí, no. Pues yo estoy de acuerdo yo, en que en muchas ocasiones es así. La verdad es que sí. y y lo pueden buscar en mi Twitter, yo siempre he sido más admirador de las mujeres colombianas que de los hombres colombianos. Yo he aprendido a ver que nosotros como pueblo tenemos un Pero eso perrenque también tiene una innato. razón. Eso Sí también tenemos tiene un una perrenque razón. innato, pero las mujeres están un par de escalones por encima de nosotros, los hombres, como en términos generales, pero las que al final se ponen los pantalones y arreglan la situación y ponen orden son las mujeres. Sí. Pero eso también tiene una razón y es muy sociológica. Y perdónenme y les meto también la cuña del feminismo, pero es precisamente por el patriarcado. O sea,
a nosotras las mujeres, cuando entramos a hablar en instancias, círculos de política, de jurídica, a nosotros nos toca ser muy así, porque si no nos invalidan la opinión, ¿me entiendes? Entonces creo que eso también va muy, muy arraigado con las cosas. A mí me llenó de orgullo cuando vi Juzgado 44 y son solo mujeres. O sea, todas las trabajadoras, la sustanciadora, la secretaria, son solo mujeres, no hay un hombre. Y dije, con razón. Con razón saca una sentencia de esas. De verdad es que sí, a mí, y me dio una ira cuando empezaron a decir, es que la sentencia la hizo el doctor Montealegre. Hombre, no sean así. O sea, no le quiten el mérito a la señora. O sea, Pero esas ¿por qué es? ¿Por qué es? O sea, ninguna mujer puede hacer una sentencia así de robusta porque es mujer. Tenía que estar un hombre detrás de eso. un tipo que dijo, Hombre. no, eso es muy sospechoso que eso cite autores alemanes, cite una... Ay, yo vi eso, un abogado. Yo vi eso y fui como, Sí. yo no puedo creerlo. O sea, Yo ahí Y voy de a hecho, tratar de romper un poco, yo no creo que sea tanto de género, yo creo que es más de antiintelectualismo. Y esto sí, es en todas las derechas del mundo, y no voy a decir que no hay machismo o patriarcalismo en Colombia, que lo hay y que genera demasiado caos que las mujeres terminan arreglando, pero ahí es un antiintelectualismo brutal. pero a Ay, mí no, me es que parece que en Petro el habló sector, 1 hora y habló de García Márquez y de Montesquieu y de Gini, y eso es mucho, habla mucha mierda. a mí Eso me se lo critiquen parece, a todos. no, pero a mí me parece que sí hay un factor de género porque mira que con la derecha suele pasar eso. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo subestimadas que tienen en la derecha a las mujeres. Porque tienen toda una categoría de mujeres para, por ejemplo, precandidatas presidenciales. Y estaban yéndose con los hombres, con bueno, Miguel Uribe. yo ahí sí salgo, es que Mafe no ayuda mucho. No, obvio. No se ayuda No, mucho. pues no se ayudan, no se ayudan, obvio, pero yo sí siento que hay un arraigado ahí que siempre, y cuando ven, siempre tiene que ir detrás el discursito, el discursito. Yo antes, cuando no era tan apegada al feminismo, ni había leído tanto del feminismo, como que no lo percibía, pero después como que lo veo en todo lado. O sea, siempre tiene que haber un discursito ahí que, Pues es que la derecha es patriarcal. La obvio, derecha es patriarcal. Esas mujeres, y no quiero entrar en ese tema, por favor, pero voy a como a tratar de, yo va creo, a salir salvado. sí, 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 pero las Mafes, las María Fernanda Cabal, las Palomas Valencia, están ahí más para defender intereses de sus clanes familiares que por feminismo. Entonces, por eso es de esos No, y discursos lo tan más triste absurdos. es que lo usan a su Claro. favor y Exacto. usan Ay, el, no. el, el discurso a su favor, como por ejemplo Vicky Dávila, cuando salió en esta, que yo también arrasé con esa entrevista la hizo una feminista y que ella salió que no, que las mujeres íbamos a coger el aborto de planificación. Método- Ay, Ujú. entonces es que Sí, salen con unas que... pero bueno, es también por su privilegio, porque están en un privilegio súper montado que maravilloso, ¿sí? Entonces, ajá. como a ellos les queda súper fácil, pero siempre tienen su machirulo ahí debajo, entonces les parece increíble que las tres juezas hayan sido mujeres, que la fiscal sea mujer, que el juzgado esté todo integrado por mujeres, y al final a mí me parece muy diciente en la historia de Colombia, y un dato que yo vi, que leí, que dije, Mari, que es el mejor dato del mundo, es la primera vez en la historia de Colombia que escuchan tantas horas a una mujer hablar, Ujú, 10 horas. y Y casi la cortan. aguantarnos. Nosotros ya y casi la cortan. están mamados. Estaban mamados. No Sí. podían más. No podían más. Y decían que decía puras pendejadas. Y que ese discurso político, cuando fue todo jurídico y la señora al principio nombró a Temis y todo, pero por lo de... Ajá. Pero pues es que en esas críticas y por ejemplo en esa de que se rió cuando se paró y se quitó la toga, estaba riéndose. Lo único que uno ve es la falta de argumentos. No, parecen niños de 8 años tratando de buscar excusas o tratando de buscar cómo salirse. Y es un desespero absurdo, que yo creo que es el mismo con el que redactaron la tutela de la que nos hablaba Juan David. Es desespero de que no tienen argumentos. Y eso también salió a decirlo Cancino, que yo creo que ahí es cuando ellos dicen, tengo que desmarcarme de esta gente tan estúpida, es decir, hay que marcar la raya con la estupidez en algún punto. Y le dicen, busquen argumentos, no busquen pendejadas.
pero pues es que no tienen argumentos. Es que yo creo que el trabajo de Miguel Ángel, de Juan David y de Iván y de la fiscal. La eh, fiscal, la fiscal, señora, yo me le quito el sombrero. Genial. Claro, es Era, una dura. O Era sea, delicioso escuchar cada vez que Granados decía objeción, yo era como, ¿qué le va a decir, hijo de puta? O sea, sí, es no, muy, no. las Miren, dos, increíble. lo curioso, además lo más chistoso, ya que ponen esa idea, es que en la bancada de la defensa no había una sola mujer. Todos eran Ah, hombres. sí. Todos eran Hasta hombres. los jóvenes, los que estaban patinando, Eran hombres. llegaban, eran hombres. Todos Eran eran. hombres. No había Todos. una sola mujer. Y eso, pues, eso deja mucho que ver. Eso deja mucho que desear. Porque sí, era muy curioso el escenario. Por un lado, sí habían muchas mujeres. De hecho, los hombres en la bancada de las víctimas y de la acusación éramos minoría porque la fiscalía también tenía muchos apoyos mujeres. Todos eran mujeres menos uno. Ujú. Y el despacho también eran todas mujeres y tenían una construcción que era muy curiosa. Nosotros éramos los únicos 4 hombres. Y no es que hiciéramos, tuviéramos la potestad de las decisiones, no, la potestad tenía la fiscal y ella era la que guiaba y nosotros le dábamos le decíamos como, mire, consideramos que puede ser por aquí de pronto este punto, pero ella era la que llevaba la batuta. Y eso era súper interesante porque era Lo de un la mensaje fiscal, muy, muy claro. Y ese trabajo que yo le vi, yo no vi muchas series de abogados, pude ver algo de Law and Order y Suits y muy poquitas, pero el trabajo de la fiscal, esa señora, porque eran también audiencias diarias a veces, de varias horas, al frente de Granados y de Lombana, que son dos lagartos astutos, y esa señora yo no le encontré una tacha, yo no le encontré una debilidad, yo no la encontré, a mí me pareció Muy seria, ¿no? absolutamente, para quitarse el sombrero absolutamente. Y Muy nada de seria. que ella pudiese decir que, como le empezaban a decir, no, que es objetiva, que está parcializada, que no, la señora a lo que era, le va a preguntar lo que es, no, 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 me pongo en mi punto y avanzo. Y Sí. sacó lo que quería. Ella tenía desde el principio montado cómo quería su juicio y así lo tuvo. Ella Bueno, y ahí es importante que entiendan los que no son abogados, que los abogados de víctimas son ayudantes de la fiscalía, pero el que lleva todo el La caso a fiscal. cuestas, toda la teoría del caso detrás, que es el que le dice al juzgado, al despacho, le dicen, vea, yo creo que pasó esto, es el fiscal. Entonces sí dependemos mucho del fiscal. Y de hecho, ahorita están corriendo y tenemos la prescripción respirándonos en la nuca, Marce, es por culpa de dos fiscales puestos por Barbosa. Y eso se debe decir, se debe aclarar y se debe como marcar así fuertísimo a Colombia porque la vez pasada, yo no sé si vieron un trino de una señora de derecha que decía que Barbosa no hizo nada para ayudar Sí. a Uribe. O las sea, tras del confesiones, hecho descarados, ¿no? se Porque llamaban confesiones. ¿desde cuándo la fiscalía tiene que ayudar al criminal? Pero bueno, que Barbosa no había hecho nada para ayudar a Uribe, que era el colmo. Lo bueno es que ese tipo de trinos dejan ver que ellos son conscientes de las cosas que hacen fatales. Pero bueno, dice Yo esa esto. la leí como una estrategia para que Barbosa dijera efectivamente lo contrario. Yo Es que también yo a ellos después siempre les leí, pienso la trampa. Yo a ellos pienso siempre que tienen una doble intención. Yo siempre a ellos pienso que tienen una doble agenda. Yo tengo que sospechar del uribismo. Ese es mi impulso natural. Pero ustedes van como 3 pasos más adelante que yo. Yo en mi vida me lo habría imaginado. No me dijeron que la señora quería incendiar ahí al pobre bueno, pero ella es muy cercana de la derecha. De hecho, ella en Barranquilla es muy cercana a los Char, la señora que hizo la acotación. Ella es así. muy cercana a los, sí. Ella en Barranquilla, en el Atlántico, es muy cercana a los Char y a varios que son de derecha y están en el poder, o han estado en el poder. Anoche me puse de investigadora y de hecho, si Juan me quiere contratar de investigadora, aquí Sí me doy estoy. cuenta. No, mentira. Mándame los datos que eso aquí es lo que se necesita gente. Ok. Bueno, yo estoy dispuesta. Anoche me puse de investigadora y descubrí que la señora, es que estamos hablando de otra señora de derecha que anoche yo le saqué las cosas y yo estaba Ajá. pidiéndole a Briseño, que era lo que estábamos hablando al principio contigo antes de Ah, grabar, pidiéndole a ah, Briseño que se pronunciara acerca de esto porque los bodegueros, la bodega siempre son los de izquierda,
pero la Ajá. derecha no tiene bodega. Y entonces anoche le pregunté, ¿cómo así que la derecha no tiene bodega si la señora que sale hostigando a la jueza y diciendo que, no sé si decir esto, Dios mío, que ojalá empalen a la jueza, Ah, esa bueno, pero lo dijo señora... fue ella, sí. Ujú. Sí, lo dijo una señora en Twitter. Esa señora tiene contratos con la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali y le encontré los contratos, tiene 3 contratos, es contratista y envié un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad de Cali. De hecho, ahorita mientras estaba hablando con ustedes, estaba viendo que me mandaron el radicado en personería, porque lo Ujú. mandé a Procuraduría, Personería, Secretaría de Gobierno de Cali, Alcaldía Mayor de Cali, del Distrito de Cali y Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, diciéndoles, esta señora es, y ya tengo el nexo causal. Es eh, ¿no? sí, es ese, es ese. Ah, doña Victoria, otra Victoria. No, puta, ¿qué nos pasó a nosotros con Estamos, las es que la derecha victorias? tiene como un cierto fetiche con la victoria. Mm. Ahí lo han fijado. La señora, y entonces la señora, yo le dije a Briseño como, ¿qué piensas de esta contratista que está con un comportamiento indecoroso? Y obviamente Briseño no me contestó, pero la señora me contestó desde otra cuenta diciéndome que es que esa no era la cuenta de ella. Y justo ahí me dio el batazo para coger y armar el rompecabezas de que esas 2 cuentas son de ella. Y ya tengo todos los hechos así nombrados. De hecho, ahorita te lo paso, Juan, y tengo todas las pruebas de que ella es la dueña de esa cuenta. Tengo Space donde están las voces de ella, un video donde ella está diciendo en mi TL y está subido en ese Twitter. Tengo una conversación de ella con otro usuario diciendo mi nombre es tal, 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 tal. Ana, ¿cómo es? Catalina Victoria, no sé qué. Tengo varias pruebas, entonces ya tengo como el nexo entre Ok. esas cuentas y la señora. Ya están. Adelante, doctora Juliana. Adelante. Juliana es, sí, sí, sí. Ok. Bueno, pero entonces, ya que empezamos a hablar de esa gentuza, porque ya, ¿cómo han visto ustedes la reacción? A mí me pareció, yo que soy un poco huevón, ingenuo, y No, el ingenuo también soy en yo, eso, ustedes van como 7 pasos adelante. pero yo creía que el uribismo de cierta forma iba a tomar esto como una oportunidad de decir, bueno, sí, la cagamos. Hay autocrítica o hay algún acto de contrición, pero no, yo veo que la reacción es completamente salida de cualquier marco moral como esto, que la empalen. Hay gente más uribista que Uribe ahora y ahí es donde están haciendo carrera las reacciones que más han pegado en los medios. ¿Cómo has visto, Juan, la reacción de los medios post-Uribe? Tu lectura. Mal, mal, la verdad, mal. Miren, ayer Ajá. que leía la carta de renuncia de esta periodista Paola que, Herrera. sí, que además se me hace que es una mujer íntegra, que es una mujer juiciosa, ella pone un punto y es muy llamativo y es, ¿cómo es posible que perfilen una jueza, que amenacen con que van a destripar a toda la gente, que esta señora diga que ojalá la empalen, otro por allá dijo que si la veía la cogía a cachetadas y a puños, o sea, pasen esas cosas y los medios de comunicación queden callados? O sea, esta Ajá. vaina, por todo y por todo, o sea, nada más violencia contra la mujer, esa vaina es, no que supuestamente los medios hacen una campaña de que eso es intolerable, pero entonces lo Ajá. toleramos si viene de cierto sector y lo castigamos si va en contra del establecimiento. Entonces, si por ejemplo a Petro no le han dado durísimo que por vincular en la campaña a ciertos protagonistas que atenten o que tienen investigaciones contra violencia de género, pero entonces a Ajá. eso sí le damos eco, eso sí le ponemos reflector, pero el Ujú. resto no. Eso, No, y yo te voy a decir una cosa, a nosotras como mujeres nos atacan por ser parte de ese sector político. Entonces, ¿cómo puedo ser parte del sector político de Benedetti? O sea, como si las mujeres siempre tenemos que salir corriendo. O sea, tenemos que dejarle el lugar al hombre, al machista, al que actúa mal, tenemos que dejarle el lugar. Nosotras somos las que tenemos que salir corriendo. Que es lo que yo siempre he dicho, yo no voy a salir corriendo. Si yo tengo a Benedetti de frente, le digo, oiga, pilas con su comportamiento con las mujeres, ¿no? Revísese un poquito, el psicólogo está bien. Pero de resto, o sea, tienen unos comportamientos. Además que hace 2 meses, es que a mí este doble rasero me impacta. Hace 2 meses estaban diciendo, bajemos el volumen del discurso por sí, lo de Miguel por los Uribe. libros. Culpándonos,
culpándonos y diciendo, es que ustedes dicen que Miguel, y eso llevó a la violencia. Es muy No, complejo. a mí lo que yo creo que para ustedes debió haber sido muy difícil porque lo que yo he visto en los medios es la irrestricta e impúdica defensa de Uribe. Cualquier cosa que decía Lombana, cualquier cosa que decía Granados, primera página, entre comillas, obviamente, abogado de Uribe dice, entre comillas, lo que le dio la puta gana y nosotros lo publicamos sin ninguna crítica. A ustedes, ¿cómo los pintaban a ustedes? ¿Cómo los contaban ellos a ustedes? A mí me pasó. Yo tuve una discusión con una periodista que cubría la parte judicial de un cierto medio que le dije como, ven, mira, yo no es que quiera meterme en tu trabajo, pero ¿por qué no publicas todo como es? Y no cercenan, porque es que cogían y cercenaban. El testigo dijo no, y lo que decía era no, como yo sí vi que ofrecieron plata, pero entonces decían no. Yo le dije, no, a mí se me hace pues que deberías publicar todo en el contexto. Ajá. Se me devolvió de una manera diciéndome, es que, abogado, yo no le digo a usted cómo hacer su trabajo, no me diga usted cómo hacer el mío, me dijo Portillo, pero no te estoy diciendo que cómo lo hagas, sino que publica integralmente. Eso es parte de tu ejercicio. Tú buscas la verdad. Enemiga por siempre al parecer. No sé por qué le molestó tanto. Pues no debería ser. Pero Y está entonces, ¿por igual qué eso. no nombras el medio al menos? Sino el santo, el templo. Porque después me llegan, aquí empiezan a caer y a caer, entonces Pero es que, mano, una de las cosas que yo creo que tenemos que dejar de perder el medio es ese. ¿Por qué no vamos a poder nombrar un medio que es público, que usa el medio, el espectro electromagnético público, que tiene acceso a millones de personas en la cabeza y que tiene personas trabajando que son militantes? Y ahí volvemos al tema de los bodegueros. Esos periodistas son tan militantes como somos nosotros. A nosotros sí nos pueden, a mí menos mal yo no caí en la colada del espectador, que ahorita sería chévere entrar en ese tema de Juliana y cómo Juliana le ganó al espectador. Eh, pero el tema de que en los medios los periodistas son militantes es grave y vos lo que me contás pues es un ejemplo perfecto. Si ellos a nosotros, bueno, si no quieres decir el medio, pues todo bien y borramos este pedacito, pero a mí me ha parecido tan descarado, mano, tan descarado como han defendido a Uribe y lo siguen defendiendo al día de hoy. Es muy difícil trabajar así, ¿no? Hay un medio que yo no me paso y tengo que ser, ese sí ponlo así en portada, que sea El colombiano. es colombiano. Yo no puedo con el colombiano, no puedo con el colombiano. No, viste que el colombiano, cuando yo hice la denuncia de Andrés Escobar, me pusieron, que yo era la ex prometida de Andrés Escobar, Sí, casi los mato. Ah, Casi los sí, mato. porque además con mal gusto, porque eso ustedes no mal gusto. sí. Imagínate, yo tengo malos ratos, pero no malos gustos, señores. Insúltenla de cualquier otra forma, pero no así. Eso no es No, y yo puse un trino, ya no, ese es el título de ese. Yo no tolero con eso. No yo puse tolero. un trino diciendo eso. Dije, llevo muchos años en esto y nunca me han insultado de esta manera. ¿Cómo así que la ex prometida de Andrés Escobar yo no soy? No, eso es una ofensa. Lo que pasa es que Eso te tiene una pasa, Juli, por columnista. ser la capa bodeguera, la jefe bodeguera. Ve, tú ya en tu proceso de bodeguera, no mentiras, en tu proceso de activista de redes, ¿cierto? ¿Te ofrecieron trabajo en algún momento? como influencer, Sí. que para que hable de un político. Pero yo estoy aquí trabajando. No, sí han pagado, pero no solamente, o sea, no solamente la izquierda, de hecho. De hecho, esa es una discusión. No, no lo borres, o sea, que sea Bueno, listo, todo. entonces hablemos de esto. Yo Porque soy súper transparente y no tengo problema con eso, o sea. Porque la premisa de mi bodega era buscar bodegueros no pagos para comprobar que no todos los bodegueros somos pagos, pero pues también chévere tener una que sí, ¿por qué no? No, a mí no me han pagado. A mí no me han pagado, pero Ok. sé los contratos que manejan. Mm, Porque por diferentes factores y porque he hecho unas investigaciones precisamente por eso y para defender ese punto, hay unas agencias que se dedican a ello, pero no solamente hacia la izquierda, sino de hecho al lado que sea. Y entonces hay políticos que sí pagan para que hablen mal de X persona o de Y persona. No, pues es que el Pasa. tema de las Y bodegas sí está hay documentado. agencias. Ujú.
lo de hay los agencias, mercenarios digitales, ya hay estudios, ya hay análisis académicos de mercenarios digitales. 070 y Vorágine creo que fueron los que encontraron la bodega de Fico. la bodega de Fico. Es decir, y pues hace 4 o 5 años no estaban ellos pavoneándose orgullosos de su bodeguita con Gitis y con la que fue la cónsul en Orlando. Es decir, la derecha sí tiene bodegas. ¿Juan se quedó paralizado o es No, Ah, estoy no, qué quieto, No, pena. muy se quedó quieto. impresionado, Sí, así Sí, como, yo estoy muy asombrado. concentrado. Yo no sabía que por eso pagaban. Dios ¿Cómo mío, ¿qué? No, Creo que en la Yo derecha me pagan dije, mejor. ¿a En la ustedes les derecha, pagan? ¿Cómo sí, así? el en la meme, en la derecha pagan con plata, en la izquierda pagan con mercaditos y marihuana. Sí, bueno, entonces me voy mejor con esa. Me voy mejor con esa. Ah, bueno, rico, canelazo. Sí, güey. Y Silvio Rodríguez, todos los no, viernes, integración. hay varios puntos ahí, o sea, hay agencias que tienen su listado de personas que se dedican a ello y varias veces hay políticos que te lo dicen puntualmente, o sea, mandan al community manager o mandan al que esté a cargo de eso, te dice, oye, ayúdame eh, con esta, no sé, con esta campaña de marketing, esta campaña, no sé qué. Y hay veces que se hace de gratis porque hay muchos que hacen muchas de gratis también porque va acorde con sus creencias, sus estos. Por ejemplo, yo no he aceptado pago, pero por ejemplo, yo acepté, y eso es públicamente conocido, ayudar en la promoción de la prohibición de toros. Y fue porque Esmeralda Hernández me habló y me dijo, Julis, mira, vamos a hacer este proyecto. Y le dije, me voy hasta el final contigo. Y me fui hasta el final, o sea, en todas las redes sociales llené videos y estrategias de marketing de decir, prohibamos los toros. Sí, y esto es mito, esto es verdad, el proyecto de ley tiene tal cosa, tiene tal otra. Y a mí puntualmente varios políticos me mandan sus proyectos de ley porque ese es mi contenido. Yo, como te decía, yo suelo hacer muy coloquial el derecho. Entonces yo explico esos proyectos de ley como, mira, tenemos este proyecto de ley que está pasando, que dice tal y tal cosa y las ventajas son estas, son otras cosas. Hay otros que sí les pagan a pues sus bodeguitas y han comprobado, por ejemplo, con Fico, esas investigaciones que tú nombras de Vorágine y no sé qué, eso ha sido súper serio y de hecho hay incluso hasta documentales en donde hubo y es mundial, esto es mundial, o sea, Sí. había una granja de bots, creo que fue en Rusia, que fue la más grande que han encontrado, ¿no? Y eso afectó en las elecciones de no sé dónde, y o sea, hay documentales, hay todo el material para estudiar esto por donde quieras. Pero puntualmente con Colombia, lo que pasa es que sí se han hecho esas investigaciones, pero El Espectador sacó, por ejemplo, este artículo diciendo, ay, esta es la bodega de Petro que se financia con el erario, que fue lo grave, que a mí me pareció gravísimo, se financia con el erario, es la bodega de Petro, y estos son los 100 nombrados. Y dentro de los 100 nombrados ponían al ministro de Minas, a la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rosín, que, o sea, a personajes que es como, no es la bodega, son funcionarios, marica. O sea, eso se llama ser funcionario público, bebé. Y, y está regulado. Y es normal de cada gobierno. O sea, ¿cómo vas a decir que un ministro es ministro? Y ahí está, y en esa misma colada estaban personas como tú. Y estábamos personas, yo estaba más al final, pero estábamos personas ya más como yo. ¿Sabes por qué? Y eso después yo investigando vi que Leonardo Botero, que fue el periodista que escribió esta nota, cogió un hashtag, lo abrió y todos los que habían escrito ese hashtag, esa es la bodega de Petro. Ya, listo. Ah, ok. Por un ¿Ese fue el hashtag. ¿Y ejercicio? sabes el hashtag sobre qué era? Sobre la reforma laboral. Ah, ok. Gran trabajo No, pues periodístico. Muy serio. sí, Sí, qué un rigor, como esfuerzo. dicen por ahí en la calle. Entonces, los que estábamos de acuerdo con reforma laboral y estábamos defendiendo reforma laboral a tal punto de llegar hasta consulta popular, que dijimos, pues si toca, toca, hagámosle, no sé qué. Yo estaba defendiendo la reforma laboral y de hecho, ahí les mando una cuña para los abogados que nos escuchen. Estoy promoviendo un curso que va a hacer la Universidad Libre sobre reforma laboral,
porque a mí me interesa mucho eso, me interesa constantemente que el pueblo conozca su ley, que los abogados se retroalimenten de las reformas y digan, esto, no sé qué, estamos haciendo promoción de ese curso de reforma laboral, porque eso me gusta, sí, que el pueblo conozca. Bueno, como estuve de acuerdo con la reforma laboral, al señor Leonardo Botero le pareció que por eso yo ya era paga por el erario y ya era bodega de Petro. Entonces escribe esta columna y lo peor fue que hizo una infografía, pero era la mitad de la página del Espectador, o sea, era una cosa enorme Sí. con las fotos de muchos y los arrobas de todos. Y por ejemplo, yo hasta en mi correo que utilizo para trabajar es el Es mismo igual. arroba. Sí. Es Juli Bemoya. O sea, tú escribes Juli Bemoya y te sale todo lo que he hecho, lo que he dicho, lo que... ¿Sí? Entonces es como, ¿cómo me vas a hacer ese daño reputacional? ¿Cómo vas a decir que Petro me está pagando 10.000 pesos para que yo le diga sí a la reforma laboral y ponga un hashtag? ¿Qué te está pasando? Entonces, Pero te dieron, bueno, toda publicidad es buena publicidad y te dieron una plataforma para algo que estábamos hablando por fuera de... no, y una idea porque yo dije, o sea, yo miré eso y dije, esto hay que, esto hay que regularlo sin censurar los medios, pero hay que regular esto porque hay que mirarlo con lupa, qué es lo que está pasando. Y por otro lado, yo me he fijado mucho y he sido como muy cuidadosa con el clickbait, que te ponen un titular súper amarillista y abres el artículo y ahí sí te explican el por qué no tiene nada que ver con ese titular. Sí, entonces yo he hecho varios hilos en donde el clickbait es, esta empresa está cerrando y por esto 10.000 personas van a perder su empleo. Y entras, es una empresa en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Bueno, ¿Ya? Entonces, ese manejo, sí. he hecho varios hilos así con toda esta lista y he dicho, no, esto no puede ser posible. Entonces ya la gota que rebosó el vaso para Juliana Beltrán fue que la metieran en esa lista. Sí, entonces dije, no, no más, esto ya tiene que parar. Y entonces hablé con otros 6 abogados y les dije, yo tengo una idea de hacer una corporación. ¿Se apuntan o no? Listo. ¿Cuál va a ser el sentido de la corporación? Entonces les dije, vea, tenemos que defender el derecho a la información veraz, porque es un derecho constitucional fundamental y que tiene todo el pueblo colombiano que no están respetando los medios de comunicación. No lo están respetando. Pero tenemos que ser cuidadosos para no censurar a los medios de comunicación, ni señalar, ni atacar de indebida forma a los medios de comunicación, ni a los periodistas, porque eso es lo que no se quiere. Entonces dijimos, listo, hagamos la corporación, no sé qué, e iniciamos la primera acción, fue con ese artículo, con una tutela. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una tutela diciendo que esa investigación es somera y que tienen que diferenciar entre opinión e investigación y dejárselo ver a las personas, porque eso es mucho lo que pasa en Colombia. Entonces Néstor Morales da su opinión, pero la vende como noticia. Sí, 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 sí. Ajá. La vende como Eso pasaba noticia hace y como 30 años. investigación. Y ahí es que se enlaza con lo que dice Juan. Entonces, la opinión de la señora periodista de lo que decían en el juicio no era lo que realmente pasaba en el juicio. Entonces, nosotros peleamos esto en la tutela y esa pelea no ha terminado, porque de hecho, esa es la corporación. Ya hicimos estatutos y nos inscribimos en Cámara de Comercio, todo, ya estamos haciendo todo. O sea, Que es para los que seria no la vaina. están, los que no están viendo el video se llama VLID, Voces Libres para la Democracia, apoyo legal a víctimas de violencia digital. Entonces, y violencia digital de todas las índoles, de hostigamiento también, de persecución, de amenazas, sí, entonces tú tienes el derecho a opinar en política sin que te pongan problemas, sin que te hostiguen, y hay que luchar por eso. Ok. Y Yo en la tengo un cliente ahí en la ventanita del lado, Juan David León. A ti no te han dado palo todavía. Qué pena, yo no he visto ¿Que sí mucho, qué? pero te tienen que haber dado mucho palo ya. No, a mí me han dicho de todo, eso me han dicho que soy un tinterillo, o sea, a mí eso es lo más bajito. Entonces yo, o sea, no, ¿Y desde dónde? ¿Desde qué tribunas? ¿Quién te ha dado palo? desde todo lado, desde los ilustres sabios del derecho que son de una corriente, entonces ellos todos saben hacer las cosas bien, todos son unos genios, entonces hay un sector de derecha que maneja cierto amigo de Juliana que no conocemos aquí, que no hemos mencionado, Es que que Juliana conoce a todo el mundo, parece. solo lo vamos a decir así,
que se han encargado de darme palo por las actuaciones, diciendo que uno siempre está equivocado, y otro sector de la gente que dice que yo soy una porquería. Eso, miren, yo cuando estoy aburrido miro esas transmisiones en YouTube y me puedo Ajá. reír de todo lo que dicen porque es que dicen una cantidad de bestialidades que sí, pero yo nunca me había sentido, o sea, yo entendí ese día la realidad de la afectación psicológica que genera eso, porque uno cree que Ajá. no y dice, oiga, eso no sé por qué la gente se queja, que no, uy, eso hace un eco que uno empieza a decir como, "Uf, de verdad, la gente expuesta, políticamente expuesta se ve en estos temas, y además que son ataques de todo, por el físico, por cómo uno habla, por lo que piensa, por todo, por todo. Entonces era una Por cosa, todo, pues si a mí no me bajan de trans, para el que soy, tengo dos tipos de haters. Para uno, Ajá. soy trabajadora sexual y para el otro, soy transexual. no, y como no tienen argumentos, entonces buscan por dónde, y ¿Por buscan dónde? huir. Y si no, por el físico. Y si Sí, no, por tu voz. Y si Sí. no, tienen una gama de posibilidades. pero Entonces sí, dijimos, Para no, las mujeres ya son las dos, esas son las dos más fáciles para las mujeres. sí, sí, Puta sí. o prostituta o trabajadora sexual o transexual si es que no se ajusta a sus expectativas estéticas. Sí, sí. Son muy predecibles, son muy predecibles. Y yo creo no, que y sabes a quién, tenemos que esa me aprender a no mató. reaccionar, tenemos que aprender a no reaccionar, tenemos que empezar a burlarnos de esos huevos. Pero esa me mató y me ¿Cuál? encanta que me la digan, que me dicen que yo soy igual a Laisa. A mí me fascina que me digan eso. Ah, Imagínate, ok. una mujer que fue la primera trans en televisión de Colombia. Esa mujer marcó la historia para las Ajá. trans, para las Bueno, trans, en un antes y un después en Colombia. Entonces imagínate que a mí me digan eso, es como, "Ay, muchas gracias". hasta halagador. Y vos, Juan David, que pareces que saliste del colegio ayer. eh, Gracias. No, gracias. Esa no la había tenido, pero bueno, subémosla, subémosla. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No, eso, también me atacan por la edad. Dicen pues claro, imagínense, Granados que tiene ya 1000 canas, el resto que ya tienen cara de señores y adultos, entonces uno llega ahí como el niño. Y entonces, claro, el primer desempaque, pues yo ya llevo en esto unos añitos, pero el primer desempaque que la gente cree que uno llegó ahí desde atravesado. Y Sí, 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 sí. atacan con eso, que uno no tiene la madurez, que no tiene el conocimiento, que vaya, estudie, que vaya y aprenda, que vaya porque le Ajá. dieron clase, es una cantidad de insultos. La verdad es que uno, obviamente, y se aprende. En esa audiencia, tengo Claro. que decir, los debates que se daban, unos debates de altura que motivaban el conocimiento, y no está mal. O sea, a mí que me digan vaya y estudio y aprende, pues lo hago todos los días, porque la verdad es que a mí sí me gusta esto. O sea, y me Ajá. gusta sentarme a estudiar, pero lo hacen con el tono el peyorativo, lo voy a insultar. Usted es un niño, usted no merece que le Ajá. prestemos atención porque usted es un niño. Usted es un niño que no merece estar donde está, que es Sí. una ninguneada similar a lo que le hacen a las mujeres. Es Sí. usted Ajá. no está lo suficientemente preparado, usted no debe estar aquí, déjenos esto para los adultos. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, y sí, eso sí. que con barba me veo más viejo. Donde me quite la barba es que ahí sí, mejor dicho, No, pero, me No lo piden, dejan entrar a pelo quemado, ¿no? no, 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 no. ajá, ¿Dónde sí, está su adulto le responsable? piden Entonces, cédula. la barba es un mecanismo de defensa. Es la verdad. Ah, qué bueno. Igual, vos llevas, bueno, puedes llevar unos años, pero yo no me imagino. Yo tuve que luchar con el miedo escénico, digamos, en las presentaciones de la universidad o en los discursos que di en mi época de activista, pero yo no me imagino pasar al estrado a acusar a Uribe. Uy, muy heavy, ¿no? ¿Sabe? Qué miedo tan qué nervios tan hijo de putas. Te lo respeto mucho, mano. ¿Qué sentías antes de eso? ¿Cómo te preparabas mentalmente? No, sabes, yo, ¿cuál puntualmente le quiero preguntar? De alegatos de conclusión. Ajá. Cuando ya Ya. fue tu oportunidad de hablar así, que fue un soliloquio de cada uno, que fue tu oportunidad, ahí, uy, no, ahí me parece heavy. Yo ese sí lo quería, ese sí lo quería. Y creo que cada ejemplo lo pensamos mucho. O sea, cuando Ajá. estábamos trabajando en eso, lo pensábamos mucho porque yo no quería el discurso plano, yo no quería decirle a la jueza lo que ella ya sabe. Yo quería como contarle en un relato, pero que se entendiera bien qué era lo que había pasado en esos dos hechos, que además se tornaban confusos. Y la adrenalina al mil, el corazón a mil. Esa vaina es, además, el nerviosismo, bueno, creo que esa vez no estaba, menos mal no estaba Uribe ahí, porque yo sí quiero decirles algo, ver a ese tipo llegar es muy, muy incómodo, sobre todo cuando uno está en contrario a él, se siente Ajá. muy incómodo.
O sea, es como una presión, además porque el señor cuando habla lo señala a uno así y es incómodo, es supremamente incómodo. Ese Es día un no trauma estaba, generacional. sí, Uribe nos generó un trauma generacional a los colombianos. sí, sí, Claro, sí, sí. mi mamá brincó cuando lo metieron a la cárcel, porque la generación de mi mamá también, de cierta forma, sufrió de ese conservadurismo y de esos paramilitares que empezaron a formarse en los ochentas, y mi tío cayó en el avión de Avianca por los amigos de Uribe. Eso es un trauma que cargamos todos, entonces, pues, Y se por siente, eso es que creo que es aterrador. No, no sé, y yo te voy a preguntar una cosa, ¿es intimidante él? Él debe ser muy bajito, ¿cierto? sí, pero es un, iba a decir un alias que había, pero es un chiquito malo, ¿no? Es un chiquito malo. Se siente, Pues es que uno por ahí entiende. dicen que los chiquitos tienen que desarrollar aptitudes adicionales debido a su escasa estatura. Uy, Yo Entonces, soy así, yo soy muy bajita yo y no por soy, eso, yo también soy bajito, yo no soy un titán, pero no se siente. O sea, se siente, sí, sí, sí es intimidante. O sea, el tipo sí es pero lo que pasa es que, el veneno viene en frascos bajitos, chiquitos, ¿no? y ese sí viene en chiquitos, un sí, frasquito, pero así, pero es un tipo, o sea, para, Concentrado. sí, es un tipo, o sea, que uno sí siente el no aura, sé, es que es que raro, es que es raro. que entra en la habitación. Hay personas así, yo estaba en habitaciones, yo estuve en una reunión con Petro y como que uno, cuando entra Petro, uno siente que el ego de uno como que es estripado contra la pared. ¿Sí? Sí, Petro entra a una habitación y se siente como que el ego de él va alrededor de, como que lo precede. No, hay gente que yo sí creo que tiene esa aura y Uribe tiene que tenerla, sí, porque sí, el tipo tiene un, de verdad, tiene, sí. tiene, tiene un poder de congregación y un poder de concentración de gente idiota, pero la tiene. eh, y Esa además que sala nosotros, así, uno ya no puede ver a Uribe, uno no puede ver a Uribe sin todo lo que significa Uribe para nosotros. A mí me marcó la vida Uribe. Yo soy medio víctima de Uribe por ahí, por las curvas, porque pues yo me opuse a Uribe y me amenazaron de muerte por oponerme al TLC. Entonces, pues mi exilio es indirectamente producido por políticas uribistas o por los círculos uribistas. Entonces yo creo que todos cargamos lo que le pasó a Juliana en la marcha de, Esa anécdota no la sabe Juan. Es que yo marchaba en Portal Resistencia, yo me iba a las Américas y yo alguna vez vi a un día, o sea, ya tenía varios indicios de que yo estaba siendo como vigilada y no sé qué, y ya me estaba dando miedo. Pero lo peor fue un día que vi a una muchacha en la marcha y yo la vi de lejos, igual. Y le estaba contando a Mario que cuando llegué a la casa, Adriana Lucía estaba en sus en vivos en Instagram, no sé qué, y empezaron a decir que habían decapitado, que habían encontrado una cabeza al lado del hospital de Kennedy. Y yo, ¿cómo así? Y dijeron, sí, esa cabeza del portal Resistencia, no sé qué, y yo, y entonces yo empecé a investigar. Y cuando veo quién fue, era esa muchacha que yo había visto. Nunca hablé con ella, simplemente la vi de lejos, ¿sí? En medio de la marcha. Pero para mí, saber que ella fue decapitada y que encontraron la cabeza en el hospital Kennedy, que la encontraron detrás de una basura, no sé qué, para mí fue terrible. O sea, fue la cúspide y dije no más. Y ahí fue que me fui de Colombia. O sea, yo ahí ya no aguanté más. No, es que uno, ¿qué más espera? Hay que más espera. Pero imagínense, les cuento una anécdota. Cuando a mí casi no me dejan entrar a una audiencia en que estaba Uribe, porque además es que él llega con su avanzada. Y eso es la avanzada, yo creo que una avanzada, 43 escoltas. pucha, y uno llega siendo uno víctima, o sea, representante víctima y todo, y no, usted no entra. Pues, ¿cómo que no? O sea, señor, no entra. Y entonces era una vigilancia y cerraba todo, o sea, cerraban todo para lo quemado. Claro, hay que garantizarle la seguridad, pero es que era una cosa, y hasta que salió un celador y le dijo, no, es que él es abogado, y me tuvieron que entrar prácticamente escoltado allá, pero no escoltado por mi seguridad, sino por escoltado por la seguridad de él. Yo qué riesgo le voy a entrañar a ese señor. Ajá. Y no, y era así, era no dejar. Y la única forma que uno tiene ahí es blindarse. O sea, la verdad, blindarse uno, saber que a alguien siempre le va a parecer que lo que uno está diciendo es una bobada, que uno lo que está diciendo son bobadas, y tratar de salirse de ese complejo de opiniones que van a haber y concentrarse en la audiencia, en convencer a quien tiene que Ajá. convencer, que ese es el punto. Eso fue en lo que yo como que me metí
para no sufrir del pánico escénico, porque eran Es millones de inimaginable personas ahí. llegar uno de víctima y a sentirse intimidado en el juicio por los que cuidan al victimario. Sí, es que era impresionante, es impresionante. Además, porque yo en esa época andaba en patineta, es que esa es la otra, yo andaba en patineta eléctrica, yo No, iba pero andando tranquilito. es una Sí, sí, papaya en patineta, marica. me ¿Cómo? dijeron, mire, no haga eso. O sea, ya usted Es- ya no es el abogado, sino que está en este momento en un proceso muy duro. Claro. Cambie, cambie. Y eso también es mamón, porque Y blindó la Claro. patineta. pues me tocó Le dejar, puso candado a la patineta. blindé la patineta. Eso ya era, Mandó a blindar la patineta. esa era la solución. No, eso era una locura. Y era o sea, era una situación, la verdad, incómoda. Claro, Y esa sensación de usted andar y que no se le puedan parquear motos al lado, porque uno ya de una vez es como, ¿qué puede pasar? Espere, ¿qué está mierda. pasando? Claro, Y la sensación de claro. que pasaban, y como en Bogotá casi no hay motos, entonces uno estaba ahí y de un momento Ay, pasaba un Rappi y uno quedaba, pero frío, porque era una sensación de inseguridad absurda, absurda. ¿En Y serio? ¿Y vos tuviste que esperar a que alguien te dijera que dejaras la patineta de lado pues, me lo para dijeron coger 3 medidas? veces. La única opción fue que No. me caí durísimo y dije, uy, ya, esto no está bueno. Ah, Hasta que me dijeron, es que usted queda muy vulnerable, muy claro. vulnerable. Pero porque, no sé, yo no tenía en mi visión, y creo que extraño eso, no tenía en mi visión del riesgo. O sea, yo pensaba y decía, bueno, mire, pues yo soy el menos llamativo para que le hagan algo. Porque si me pasa algo a mí, pues ahí están otros dos y está la fiscal y eso. Después entendí que ellos no piensan así. Esa gente no piensa así. Ellos Te piensan, presento al uribismo, sí, mi estimado. Tuviste muchísima papaya, pues. toda la del mundo. Y después entendí y dije, uy, no, la exposición sí es muy dura. Y como hay gente que lo ve a uno en la calle y le dice, oiga, bien, chévere, felicitaciones. Hay gente que pues a mí todavía no me ha llegado el insulto en Ok. persona. En redes sí, pero en persona no. Y espero que no me llegue porque sería una situación muy incómoda. Yo mira creo que en la que, calle te ven y dicen, no, ese es muy pelado, no debe ser. O mira sea, que yo no he tenido, yo no he tenido, ese yo no he niño no es. tenido, ese niño no es, el que está saliendo del colegio no es. No, sí, no. Se parece, pero no es. Mira que yo no he tenido tanta exposición, pero a mí sí me han pasado chascos. O sea, la última vez que fui a Colombia, que fue en octubre del año pasado, tomé un Uber para ir a Plaza México, en Bogotá. Y fui a Plaza México a encontrarme con unos amigos y allá estaba mi esposo. Y entonces tomé el Uber y el Uber me reconoció, el conductor. Y yo sudé frío porque yo no sabía si él me reconocía para bien o para mal, ¿me entiendes? Pero Claro. en el momento que él hizo el retrovisor así, me dijo, ay, yo usted la ha visto en redes sociales. A mí se me bajó todo y yo empecé, Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Y yo miraba para alrededor y yo estaba en la 30 y yo decía, voy por el Campín, si me bajo, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿qué va a pasar? Me asusté, fue un minuto, Claro. me asusté harto y dije, esto no es tan chévere. Esa fue una, la del estallido fue otra. Y otra vez que grabé un video estando en la calle, no en la calle, sino en el conjunto, en un conjunto de casas y grabé el video y me escriben un mensaje, yo sé dónde queda este conjunto, en tal lado, y me envían la dirección y yo, Dios mío, y a mí ya me mandaron la dirección de mi mamá. Entonces, sí me han pasado varios chascos que yo digo, "Ay", y que yo ahora hablando con los brasileros, muchas veces tengo muy amigos acá y entonces ellos pues me preguntan, ¿tú qué haces? Y cuando yo les explico como todo el cuento, empezamos a hablar, no sé qué, y me ha pasado que me dicen, pero, ¿y te dicen eso? ¿Y me entiendes? O sea, como que ahí tú le explicas a un colombiano y es como, ay, tenaz, no, no sé qué, pero como que lo normalizamos más. En Colombia lo tenemos más normalizado. Afuera es como, Dios mío, ¿qué estás? ¿Me entiendes? Y ese choque también lo he sentido. Y eso que le pasó a Juan, por ejemplo, eso, explicárselo a una persona extranjera es como muy choqueante para ellos porque ellos no entienden la magnitud de, como que no entienden que llegue una persona y sea de esa categoría, que Juan no pueda andar en patineta por la ciudad. Chévere que menciones este tema del uribismo de cara al extranjero. Yo llevo en el exilio 15 años, intenté volver a Colombia, pero no pude volver a Colombia. Pero entonces yo sí me he dado cuenta que afuera, bueno, pues es que el uribismo es algo bien difícil de entender. Como demos un ejemplo, el peronismo.
Entender el peronismo no es fácil No, para alguien que no vive en Argentina. Entonces, entender el uribismo también es muy complejo para un extranjero, pero más allá es que ha habido un silencio sobre el uribismo afuera. El extranjero que escuchó hablar de Uribe dice, es el que quería matar a las FARC. Digamos, esa era su propuesta revolucionaria y de cierta forma lo legitimaba. Lo que el mundo conoce del uribismo en gran parte ha sido lavado por los medios, por Caracol y RCN. Lo que sale de Colombia y lo que permea las fronteras mediáticas de Colombia es sobre todo lo que pone El Espectador, El Tiempo, RCN, Caracol. Pero el mundo no sabe del uribismo, el mundo no conoce al uribismo y el no, no mundo no conoce la conoce realidad. y no conoce la realidad, conoce como ellos mismos se dieron a conocer, como RCN y Caracol los pintó, pero el mundo necesita, y nosotros, la gente que vivimos afuera, tenemos que salir a hablar del uribismo en términos no solamente, digamos, políticos y de combate cultural, sino ahora ya tenemos herramientas jurídicas, ya tenemos herramientas legales, ya tenemos un precedente de cayó Uribe. Y por fin cayó porque estaba el exministro del Interior, el exministro de Salud, estaba el secretario de despacho, el secretario de seguridad, como 5 coroneles de comandantes del ejército y faltaba él. Y ahora yo creo que es mucho más fácil explicar. Y el trabajo que siga, porque me imagino que el trabajo, Montealegre no se va a quedar ahí, me imagino. Vamos a No lo intentar sabemos, no lo sabemos. ir por otras cosas, digamos, pero bueno, Juan David León, vamos, ¿qué va a pasar con el aro y todo eso? Yo creo Hay que que ir por eso. ese es un tema muy interesante porque además ese fue un esfuerzo que hicieron en su momento para demostrar que él por omisión, porque ni siquiera lo vinculan por acción, sino por omisión, y hicieron en su momento una denuncia muy bien montada, muy bien fundamentada de por qué él debe responder. Ujú. Esa sí es el punto donde, mejor dicho, lo que excavamos en este proceso fue una cucharita. Esa es la retroexcavadora que va a acabar sobre el Ok, punto. eso Y es lo que yo quería escuchar en todo esto, que eso no se termina acá. no, 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 no. Esto es el inicio de una pequeña cascada que viene, porque yo Ok. creo que si hay motivos, lo que se estaba esperando era que alguien diera el primer paso, que alguien dijera como, este no es intocable Ujú. y avanzar. Creo que además por el bien de Colombia, es que se debe saber qué pasó, cuál es esa responsabilidad, quiénes son, quiénes estuvieron, la verdad. Eso, por ejemplo, de las compreras en Medellín, que hasta ahora se empieza a ver, que eso empieza a salir, pues pucha, eso es muy diciente, eso es muy Ajá. diciente. Sí. Entonces, creo que Colombia está en ese despertar, en esa etapa de despertar, y empiezan a caerse esos grandes ídolos. Pues es que Uribe Vélez era un ídolo, es que lo que tú dices es verdad, un tipo que en el exterior lo llamaban todas las universidades para que diera debates, para que fuera a hablar. Ahora, uno con qué cara llama a un tipo que es condenado por sobornar testigos. Ujú. Entonces, ahí eso es lo que a él también le duele. Y uno, pues, no sé, yo no me alegro de eso, pero siento un fresquito Ujú. que tranquiliza. Y, y, Sí. y, y como está dolida toda la derecha transnacional, que ahí salieron que dizque desde Lazo hasta, no sé si Peña Nieto estaba por ahí, el lambón este de Duque salió a buscar presidentes a que le firmaran una cartica que no se sabe si de verdad es firma o es simplemente Word, así como Martuchis falsificó esa carta hace poquito, ¿se Sí, acuerdan que falsificó sí, una sí, carta sí. hace poquito? Es decir, el golpe a Uribe lo ha sentido la transnacional reaccionaria, la internacional conservadora, hacha derechista que está con Atlas Network, que están, ya has escuchado de eso, sintieron ese golpe duro y ahí se nota cómo el uribismo había logrado hacerse transnacional, que eso es algo, y yo creo que los choques legales, como lo que estás diciendo vos, que esta es la primera cucharada de, de un volquetado de justicia, ojalá, puede que incluso traspase fronteras. Sí, Mira que, mira que yo ahí les quiero contar es la relación de Brasil, porque si ustedes se están dando cuenta, Colombia está dando un paso y Brasil está detrás dando otro, ¿no? Porque acá tenemos a Bolsonaro. Claro. Y acá el cuento con Bolsonaro es tenaz. Acá el cuento es increíble. Y si te digo, anoche, pasé por una calle de la ciudad
en donde vivo. Yo vivo en el estado de Sao Paulo, pero vivo en una ciudad cercana a Sao Paulo. Que no suelo decir dónde es, Mejor, En el foro, digamos, que es en en el el foro, foro, sí. en para que el te foro. busquen allá. Pasé por una calle y habían 10 personas con la bandera de Brasil y diciendo que soltaran a Bolsonaro y que Alexander de Moraes, que es el magistrado que tiene aquí a Bolsonaro, era un Que lo dictador, sancionaron. era un dictador junto a Lula, ¿sí? Ajá. Y que ellos son dictadores y que ellos están haciendo algo dictatorial. Y mira que yo, en el space que estábamos mientras Juan estaba en la audiencia de lectura del sentido del fallo, yo les decía, a mí me llama mucho la atención el diálogo, el discurso que está creando la derecha a nivel mundial. Porque no solamente tenemos a Bolsonaro, sino a Trump por el otro lado, presionando tanto a Brasil y a Marco Rubio, a su secretario de Estado, presionando a Colombia por las mismas razones, ¿me entiendes? Lo de Bolsonaro es totalmente legítimo, y legítimo te digo porque el proceso de él, todo el país lo conoce, y nosotros en Globo, en uno de los canales más importantes de Brasil, escuchamos las conversaciones de él con los militares diciéndoles que hicieran un golpe de Estado. Y a él lo procesan es por golpe de Estado, por traición a la patria, por hacer ese tipo porque eso no lo pueden hacer, eso es ilegal en Brasil y en cualquier lado. Y, y cómo el hijo de Bolsonaro se va a donde Trump, llega a donde Marco Rubio y les dice, están condenando a mi papá, están procesando a mi papá, ayúdenlo, no sé qué. Y sale Trump con toda la fuerza diciendo, pobrecito mi amigo Bolsonaro, le voy a clavar 50% de aranceles a Brasil. Sí. Y A estamos mí en me una parece, lucha tenaz. Y Lula le ha tocado responder durísimo. Ahora míralo Colombia. En Colombia empezaron, pobrecito el amigo Uribe, esto es una condena política, esto es un juicio político, no es ujú, jurídico. pero a mí me parece poético, o al menos históricamente sabrosísimo, que haya pasado lo de Bolsonaro y lo de Uribe en los mismos 2 meses, porque si no hubiera pasado lo de Bolsonaro y la respuesta de Lula, que prácticamente dejó a Trump como un idiota a los ojos del mundo, si no hubiera sucedido eso, eh, Trump y Rubio habrían podido venirse lanza en ristre contra Colombia para dar un caso ejemplar, ¿no? Para sentar No, y te un acuñó otra, precedente. te adicionó otra, que Petro sea presidente. Sí, esto no Es pasa que, Además, en es otra. que la historia encajó ajá, perfecta. ajá, O sea, justo Lula y Petro al presidente, justo Bolsonaro y Uribe cayendo en la... O exacto, sea, es una cosa que exacto, es realismo mágico. Ni Gabriel García exacto. Márquez se habría inventado esta vaina, No, ¿sí? no, sí, 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 sí. La verdad es que sí, sí es un momento político como bastante sensible para este tipo de cambios. Y por lo menos están pasando en este momento. Pero esa pataleta de Trump y de Marco Rubio me parece súper, súper diciente. Porque es que a Sí, uno lo apoye Trump, eso es un mal gesto. Pero Claro. aún así, que Keiko Fujimori lo apoye y le dé el pésame, eso ya es que ya, eso es un motivo de gloria. O sea, si a uno lo ajá, apoya Keiko Fujimori, ya uno sabe que está mal. O sea, y ajá, que nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Porque es que solo los criminales de guerra hacen eso. O sea, de ajá. verdad, es que No, y te añado, ya no digas les añado de la política. Y ya. Les añado otro punto a la historia, les añado otro punto que es importantísimo, que en este momento estés en El Salvador Bukele y que justo en esta semana haya cogido esa constitución y la haya botado a la basura y haya dicho Ajá. reelección indefinida. Dictador aquí en la China, no me importa. Sí, no, estamos viendo un momento muy chévere. Yo, desde el análisis social y cultural y como desde la batalla cultural, porque este podcast es para dar batalla cultural. Aquí estamos los tres con la bayoneta y puta el cuchillo entre los dientes, tratando de cambiar la opinión, porque esta es la batalla cultural. Por fin tenemos un terreno, un terreno alto desde la moral, porque a nosotros, digamos, a la izquierda o a los que nos oponíamos a los poderes tradicionales, siempre nos habían dicho que éramos marihuaneros, que queríamos todo regalado, que éramos comunistas, que éramos guerrilleros.
únicamente desde esa posición de soberbia de que ellos estaban en lo correcto porque no, por la presunción de inocencia, básicamente. En cambio ahora, por primera vez podemos decir, vea, es que no, los que confirmamos nuestras verdades, nuestras tesis, nuestras acusaciones, somos nosotros. Y este es un momento donde por eso yo como que, esto pasó con Kevin, pasó con Andrés Curcio, Kevin Harman y Andrés Curcio, que es como, hey, sí, tenemos que dejar de hablar con miedo, tenemos que dejar esa extrema deferencia de hablar contra los poderosos, porque ya por primera vez el pueblo está mostrando que tiene un poquito de código moral o código moral más válido que ellos, que todo ese patriotismo, que todo ese colombianismo de bien era pura mierda y nosotros tenemos que entrar a recalcar eso, a resaltar eso y a utilizar ese campo moral no para reaccionar a todo lo que ellos dicen. Por ejemplo, en Twitter sale algún idiota a decir, no, en los 2000 no existían antiuribistas. Y salen todos los antiuribistas a darle retweet, marica. Es como, no le den retweet así, cojan un pantallazo, muestren su superioridad intelectual de alguna otra forma, pero no lo tomen, ya no podemos reaccionar como una perrera, a ladrar todos al mismo tiempo, Sí. sino, hey, estamos por primera vez en el high ground moral, en el terreno dominante. Usémoslo de una manera que nos permita, primero, proponer, 2, criticar constructivamente y 3, como hicimos hoy, reírnos de los absurdos, porque nos han tenido engatusados y manipulados con cosas absolutamente absurdas y de un tamaño, de una negación completa de la historia y de la realidad. Por ejemplo, vos mencionaste a Gis. ¿Escuchaste el podcast de Gis con Cecilia Orozco este año? Sí, alcancé a No escuchar sé un si te quedó pedazo. Sí, buenísimo además. buenísimo. Yo como que me generó tanta empatía esa señora, como que yo me quería ir a abrazar a Gis y decirle, marica, qué pena por todo lo que pasó y el Estado debería pedirle favor a usted incluso, que fue la que firmó esa hijueputa reelección. Pero como le destruyeron la vida a esa señora, es una cosa tan criminal, pero es que describe tan perfectamente cómo es el uribismo, que coge sus piezas, las Usa. usa, las exprime y el día que no la necesitan los destruyen de a pocos. Es Bueno, una y en cosa, la, en pero y ahí la, está. en la apelación de defensa material de Uribe, Uribe destruyó a Cadena. Cadena, pero es que le dijeron que era un idiota de frente. Que le dijeron así, Sí. que era un incompetente, que era un idiota. O sea, Intelectualmente no tenía, ay con no, capacidades. Ah, Es sí, que sí, le sí, sí. dijeron así, le dijeron, De Lombana le dijo reducida que era un capacidad idiota. intelectual. O sea, que era, Sí. o sea, que, mejor dicho, en pocas palabras le dijeron, mire, es que él de verdad no puede ser delincuente porque no es inteligente para ser delincuente. sí, Es que se, eso fue lo que dijeron. es Le que, falta, le falta, le falta cabeza para ser delincuente. Dejen de subirlo donde no es. sí, o Ujú. sea, es una vaina Pero que yo bueno, el siento, tipo al menos no lo pueden matar, ¿no? pues no creo, porque además Ojalá no. es que ese señor, puede que de verdad no coincido con que sea muy inteligente, pero, mentiras, coincido con que no es muy inteligente, pero el tipo está muy bien conectado en esos gremios, en esos bajos mundos. Un man que le dice a otra vieja que soy un abogánster de noche. No, No, el a un tipo, hámster, por favor, a un hámster. tipo no tiene alta capacidad intelectual, No, no, me no, perdona. es caótico, pero además porque lo quemaron. O sea, la estrategia al final de Uribe es que él hizo todo y yo solamente fui engañado. Como siempre pasa, Ajá, es que él es ajá. el pobrecito, a todo el mundo lo engaña. El caso de Bernardo Moreno, Ese es que ese es otro que, eso es un caso que uno queda pero absorto de la mezquindad tan infinita de esta gente. El que fue el mejor amigo de Uribe, que así era la sí, mano derecha de Uribe, y lo mandó a matar. y Santoyo, Mauricio Santoyo, el que era Presuntamente, ya, presuntamente, Ah, sí, presuntamente, presuntamente. perdón. Ujú. Que el- me demandan, qué putas. No, yo no creo que un uribista escuche 1 hora y 40 en un podcast porque esos manes no tienen capacidad. aunque no, esa gente es desocupada. Esa gente es desocupada. Sí. Eh, No, y a Bueno, mí me pues, han escuchado en Space. ¿sí? Sí, me graban y me sacan. Y me sacan Bueno, pedacitos. Entonces sí, presuntamente. si eres uribista, deja tu comentario en un YouTube, por saludo para favor. todos los Sí, 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 sí. Eh, Dedito y subscribe.
Por favor. No, Sí, la sí. verdad es que sí era muy complejo ver cómo quemaban a todos. A Cadena lo iban a quemar. Cadena, menos mal, no se dejó. Bueno, no lo dejaron, porque él, Pero porque estaba Cancino defendiéndolo. Yo creo que Cancino en eso sí tiene al menos respeto a su cliente. sí, Eso sí se lo reconozco. sí, sí, sí. Y el man sí se dio la pela. Pero ven, yo estoy viendo aquí al innombrable, otra vez al número 82. Y el tipo está mandando mensajes en sus redes sociales. Nadie le puede quitar ese puto celular, Eso habría sido, yo creo que más importante que incluso la misma detención domiciliaria. Sí, ¿cierto? Sí. sí, Total. Eso habría, porque de hecho, vean que analicé una entrevista de Iván Cepeda en Blue Radio, e hice un video de ello, porque Iván Cepeda, el congresista, se da una pela con Néstor Morales y le, le calla esa boca así. Le dice como, ¿me va a entrevistar o me llamó para que yo escuche su opinión? O sea, esa entrevista es buenísima, pero dentro de esa entrevista yo hice un análisis diciendo, llega un punto de la entrevista donde Néstor Morales se vuelve descarado. Y entonces, por defender a Tomás Uribe, dice en un punto, dice, bueno, y si supuestamente hay presiones contra la jueza con el aval de Uribe, pues ¿cuál es la diferencia en que esté en domiciliaria y cuál es la diferencia en que no esté en domiciliaria? Es Dijo eso, descarado. puta. Escúchate esa entrevista. Y si no, mira mi video TikTok, Juli Bemoya, está muy buena, no, el resumen. Vale. publicidad Yo política no estoy muy pagada. viejo para el TikTok, pero bueno. Pero no, Publicidad política pagada. No. me hiciste acordar de las mejores campañas que yo he visto en política. Sí, es que era increíble, es que es increíble. A mí, lo único que te aclaro es que Néstor Morales no fue descarado o no se volvió descarado, sino que siempre lo ha sido. Ese señor Bueno, es, sí, exacto. Hay que contarles cuando no es sí, descarado. sí, Sí. pucha, ese señor es un cuento aparte. Él solo merece como 7 podcasts, porque es que es un Ajá. protector o sea, es lo que representa esos medios todos cooptados, de tenemos que Sí. lavarle la cara y demostrarlo. Hombre, ¿cómo uno puede atreverse que no existe presiones contra la fuerza cuando van y se le meten a buscarle la A la mamá, familia. a buscarle Sí. Cuando le hacen un artículo diciendo dónde está la familia, o sea, Sí. La pucha, profesora de Kinder. sí, y ay, uy, la profesora del colegio, eso me pareció. Chiquita tenía ideas progresistas. Dios, es que Ajá. huepucha. Pero eso Sí. es No, típico de ellos. Pues Uribe salió diciendo que el senador Cepeda prácticamente desde que estaban Desde en los 3 años, era ya, o 3 años. sea, salió con bobina. Él salió con bobina. ajá. Sí, 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 sí. No, 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 es absurdo. Pero ven, no, y hablando en serio, ¿no debería quitarse el acceso a redes a este señor? ¿O cuándo se le va a quitar acceso a redes? Es que eso es complejo. En principio, las penas accesorias las penas están contempladas como en 2 aspectos. Una principal, que siempre son la pena de prisión y la pena de multa, y unas penas accesorias. Por ejemplo, la privación de esos derechos de ser nombrado funcionario público. Eso es una pena accesoria que le metieron a él. Y ese Ok. catálogo, en principio, podría flexibilizarse para acomodarse más a realidades sociales. Yo creo que sí podría ser y uno puede ser una petición que uno podría hacerle a la jueza para o que se hubiera podido hacer, ya no, por principio de legalidad, pero sí se podría o sí se hubiera podido plantear la idea de que le quiten el acceso a redes sociales. ¿Se acuerdan de a quién le pasó? A EPA Colombia, que a EPA Sí, Colombia les metieron las cuentas en una época y le dijeron, usted no puede, durante creo que 2 años, una vez nacido, 6 meses, no puede hacer Ajá. publicaciones. Eso habría sido súper interesante. ¿Qué pasa? Que ahí sí yo creo que habría sido una decisión donde, mejor dicho, se cae el país, porque donde ese hombre le quiten el Twitter, este país entra o sea, los uribistas ahí dicen que esto es político. Si están diciendo Pero bueno, llamemos unos abogados, puta, y hagamos lo que sea para quitarle las redes sociales a ese lo tipo. que sí sería, le sale mejor con un hacker, querido. sí, ¿Sí? Ah, es más bueno, fácil llamemos a un y hacker. más barato. Vaca para el hacker. Sí, Puta. sí, 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 una vaca para el hacker. Eso es complejo, eso es complejísimo. O sea, sí debería quitárselas. Ok. Él, Pero si a EPA se lo quitaron, no es tan complejo. pues porque era Pero EPA. es que, Epa sí, vendía queratinas. Es que Epa salía con videos chistosos, pero este tipo es un fenómeno político en Twitter. Y
yo estoy de acuerdo con ustedes en eso. Ese tipo es peligrosísimo en Twitter. Claro, claro, no, por eso, y esa es su principal herramienta de desestabilización, y ahí está no solamente en su perfil, sino retuitado por todas las emisoras de radio y canales de televisión diciendo el presidente, Sí, bueno, el Presidente. porque, pues expresidente dicen expresidente también a veces, pero él tiene fácil caja de resonancia en todas las redes. Aquí a mí, y ya tratando de argumentar un caso, yo creo que el tipo sigue siendo es un peligro para la sociedad desde sus redes sociales, y hay argumentos bastante sólidos para argumentarle a un juez que este tipo no puede seguir desestabilizando al país desde sus redes sociales, porque pues EPA Colombia No hizo nada. tenía likes. Exacto, EPA Colombia, la mayor afectación de ella fue cuando rompió un vidrio en Transmilenio, pero en cambio este tipo perfila gente, este tipo amenaza gente, este a mí me tipo... tiene bloqueada, ¿no? Me tiene bloqueada y me mandó un mensaje diciéndome no sea mentirosa. Ah, sí, porque ella él hace eso, que eso es una intimidación. Sí, Sí. Eso es una claro. intimidación, porque seguramente hay más gente que sabe a quién le escribe él por interno. Pero a lo que voy es, ¿cuál es el recurso legal para que una organización ciudadana diga este tipo debería no tener redes sociales? ¿O o dependía de la jueza Heredia? Sí, ahorita en este punto sí, frente a ese aspecto sí, salvo que llegue una decisión, no sé, que se pueda mostrar que hay un hostigamiento directo, que en la comisión de otros delitos se estaba manipulando, pero ya es difícil. Este yo creo que era el escenario porque la relación de los delitos, incluso con sus redes sociales, era más cercana. Recordemos que esta vaina inició porque él mandó un mensaje en Twitter diciéndole, invitando a todos los presos del país a que cuenten cómo era que el senador Cepeda les hacía ofrecimientos a través de redes sociales. Exacto. Este era el momento. Entonces, Lo que pasa es que políticamente tampoco era tan dable porque se iba a victimizar más de lo que ya está haciendo, porque simplemente hay claro, una victimización de Uribe que enorme. esa victimización hace parte del concurso homogéneo del fraude procesal. Es decir, me sostengo en mi mentira Sí. y voy a seguir mintiendo en las redes sociales. Y me sostengo en decir que existió un complot por parte de Iván Cepeda, de todos ellos, para desprestigiarme, y sigue siendo el discurso y va a seguir siéndolo hasta que ya le callen como dijo la jueza, hasta que le digan cállese y le frenen ese cuento, que ya no se lo cree sino él y sus adeptos, y yo creo que ni siquiera todos, pero sí era este el proceso para poder frenar ese uso de las redes sociales. Pero creo que el ejercicio que hace Juliana es muy valioso, porque esa libertad de expresión, esa libertad de opinión, debe ser una vaina que no debe ser desbordado. Es que la libertad, ejercer la libertad implica responsabilidad y conocimiento para ejercerla. Y este señor lo que hace es una expansión injustificada y se vuelve un libertinaje. Y amenaza al mundo, pone en contra al mundo, polariza más Colombia, que ya más no se puede. Además que hoy vi algo muy curioso, y es que donde antes había una valla, donde salía... Uribe inocente. sí, pero no, ahora es una peor porque era una valla que decía como Fuerza Miguel, cuando estaba recién pasó, y ahora una cara de Uribe así, y detrás la cara de Miguel, y como que apoyan, y, o sea, una vaina que uno dice, ya el pobre Miguel ya vale tres Miguel El Uribe. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Sí. casa. Y mira que eso yo lo he dicho varias veces en varios medios, y es lo importante que ahora les van a tener que pedir permiso al IMPEC para visitar a Uribe. Eso es importante porque Pastrana y Mario Hernández estoy viendo que lo fueron a visitar ayer. Ajá. Entonces, sí, en estos días se corre boleta para los que no entienden. Entonces, el juzgado tiene que emitir un documento en donde le diga al IMPEC, oiga, empiece con la domiciliaria de este señor. Y lo que le rechazaron en la tutela fue que la domiciliaria siguiera. Entonces, van a tener que el IMPEC ir y cogerlo, y bueno, nosotros somos los pendientes de usted, entonces estamos aquí 24/7, ¿sí? Así mirándolo. Y ya para tú ir a visitarlo como hace el señor Mario Hernández o Andrés Pastrana, pues van a tener que pedirle permiso al IMPEC. Y es bastante diciente eso. Sí. Y el esquema de protección, entonces, ¿van a ser los mismos escoltas o guardianes del IMPEC con bolillo? No, mantiene no, creo que IMPEC no va a entrar, y mejor que no entre, la verdad. Sí,
Sí, porque porque hacen como además por matamba. sanidad del proceso, claro, el IMPEC está a cargo del ministro de Justicia, o indirectamente a cargo del ministro de Justicia, entonces eso van a decir Mm, que mejor dicho. Entonces mantiene, creo que su esquema, que es un esquema de mixto, eso tiene como UNP, policía, ejército, sí, tiene de todo. Iba a decir otro grupo, pero mejor no. Eh, Bloque metro. No, pero yo no lo los dije, yo pachencas no o lo algo dije. así, no sé. Entonces tiene ahí como de todo un pero, poquito. pero ahí tengo duda. ¿Será capital o metro? No, metro. No, toca decirle a Pacho, te voy a Sí. preguntarle a Pacho a ver cómo es esa conformación del grupo Sí. capital, del bloque capital. Mm, Pero El lo indigente que por sí ahí fue que dijeron. es que hay, Pachito también es otro personaje, ¿no? Mm, Pachito, a mí me encanta Pachito porque Pachito es el que no cuida las comunicaciones y es el que pasa diciendo estupideces y Diego es Cadena, es el cadena, el exacto, cadena, el cadena. el exacto, cadena de la es política. el eslabón más frágil de ahí, junto con su sobrino o hijo no reconocido, no Diego, sé, que es Diego. Diego, que son de una muestra de que esos santos, no sé si fue incesto o qué mierda fue, pero intelectualmente tampoco son brillantes. Pero bueno, de los santos rajamos otro día. No me quiero pasar de las 2 horas porque seguramente todos los que nos escuchan, bodegueros petristas o bodegueros uribistas, ya también deben estar O las cansados. agencias de inteligencia, un saludo también O para las las agencias de agencias. inteligencia. Sí, Ejército sí, sí. Nacional, tranquilos. Sí, 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 sí. Sí, después hablamos de eso. Oiga, qué conversación tan chévere. He comprobado que los abogados tienen sentido del humor. Negro, Ah, les Genial. bueno. digo, negro, negro, negro. Bueno, pues chévere. A los dos les manifiesto en serio toda mi admiración. Juan David, pues vos te metiste, te echaste ese mico al hombro y debe ser un gorila y te deseo todo lo mejor. Juliana, vos pues ahí seguís tirando piedra en la primera línea de Twitter y te apoyo, marica, y si hay que hacer vaca o firmar algo por la organización eh, para protegernos, porque en realidad pues yo creo que es una iniciativa que estábamos esperando varios ciudadanos, como bueno, sí, hay alguien que defienda a la prensa, pero ¿quién nos defiende a nosotros? Entonces, cuenta con mi apoyo De hecho, irrestricto de hecho, mira para eso. que estoy triste porque uno de los abogados vive en Santa Marta, se inundó la casa y el computador se llenó de arena y de mar. Y entonces estamos haciendo como, estamos mirando cómo ayudarlo. Ayer hicimos una colecta ahí y le ayudamos, pero difícil, difícil. O sea, son muchas cosas que pasan en Colombia al mismo No, y tiempo. además que tener esto pues es sin ánimo de lucro Súper sin ánimo de y lucro. Al contrario, exacto, están poniendo su nombre de gratis ahí a mirar a ver cómo nos defendemos. Entonces, sí, es complejo. Pero yo también quiero decirle a Juan que toda mi admiración, de verdad. Ajá. Sí, total, Y admirable el total. trabajo que hicieron. Y que ojalá sigan en esta lucha y en tribunal puedan también ganar esta batalla porque esto creo que no termina y que nos llene de Sí, sorpresas después también sería maravilloso. Yo también lo estoy pulsando para eso, para que no se vaya a quedar quieto. No, sí, a chévere. ustedes de verdad creo que son, o sea, uno llega aquí en un proceso judicial y adelanta, pero ustedes son los valientes, los que han puesto el pellejo desde hace mucho tiempo, pues vean en las circunstancias que están y que eso no solamente demuestra las calidades humanas, sino la resiliencia para avanzar en estos temas y sobre todo enfrentarse a ese poder hegemónico que venía maltratando, que venía haciendo las suyas en silencio pero de una manera tan contundente que lograba intimidar a todo el mundo y arrodillar a todo el mundo. Entonces, eso, mis respetos para ustedes, de verdad, nosotros llegamos, o sea, yo llegué, ellos sí llevan en la lucha mucho tiempo, pero yo llegué en la etapa en la que ya todo se podía hablar, en la que se podía discutir, que eso es un privilegio. La verdad, en un país como este es un Patineta, marica. privilegio. Entonces, Ajá. para mí, yo sí estoy muy, muy orgulloso y para mí es un honor compartir con ustedes porque de verdad ustedes han vivido esto en carne propia. Y eso, pucha, lo han resistido, lo han luchado y lo han enfrentado, que es lo más valiente. Cosas que muchos aquí en Colombia, pues a pesar de que no lo comparten, no lo enfrentan. Y ese silencio pasivo es más dañoso que incluso la misma actitud. Entonces, para mí de verdad Pero ¿para qué hablar de Fajardo? ¿Para qué? No. yo no he hecho nombres, no he hecho bloques, no he hecho nada. No, él.
Bien, pues vos comprometido con ese caso, sigue ahí. ¿Cuál es el siguiente episodio? ¿Qué podemos esperar de aquí a los próximos 2 meses o algo De así? este caso, no, este Sí, caso ya se va, miren, tenemos plazo más o menos hasta octubre, pero ahí podría haber una sorpresita, que no la puedo anticipar porque es que, pero puede haber una sorpresita que nos permita entender que hay un poquito más de tiempo. Ahí hasta octubre 16, si mi memoria no me falla, que se decida. Yo creo que vieron ayer, el Consejo Superior de la Judicatura otra vez le retiró todo el despacho y le dijo al tribunal, a esa sala, tranquilo, dedíquese todo el tiempo que quiera a este caso. Eso ajá, es un muy buen gesto de ok. la Administración de Justicia y es entender, aquí hay un compromiso con la verdad, le vamos a dar a usted la posibilidad de que estudie a fondo y pueda analizar y tome una decisión en derecho. Entonces eso es un apoyo que uno valora muchísimo. Y de ahí tendremos decisión para octubre. O sea, seguramente para octubre sabremos qué pasó con este ilustre prohombre de la humanidad, Ok. a nuestro mártir. Toca comprar más pólvora y más whisky Sí, entonces. No, y ahí sí, Mario, con toda, porque ahí se tumba la presunción de inocencia. O sea, ya con decisión del Ok. tribunal ya no hay presunción de inocencia, no existe Ah, presunción de todavía inocencia. estamos en eso, ahí la todavía tenemos estamos en en vilo. ese, Hay unos que claro. dicen que no, mire, yo la verdad creo que sí, una decisión judicial en primera instancia afecta a la presunción de inocencia, quiera o no quiera, es una decisión judicial. Pero hay otros Sí. más garantistas y más radicales que dicen que no, que se mantiene incólume. Sí. No, pero es que el que puso atención y el que pone en una balanza la cantidad de pruebas, es que, bueno, yo sé que muchas son testimoniales, que no hay muchas sólidas, así la prueba reina, pero la cantidad de contradicciones que nada más nos dejaron los 72 testigos es una cosa, es difícil tapar el sol con un dedo, aunque traten hacerlo, tapar el sol con sus 5 medios, Sí, todos sus medios. Van a intentar hacerlo, pero yo creo que el trabajo que hicieron todo ese equipo, y no voy a meter a la jueza en el equipo, pero la jueza impartió justicia, yo creo que de la mejor manera. Yo creo que entre todas las series de abogados y películas de abogados, yo creo que nunca escuché más tiempo a la abogada, a la jueza Heredia y a la fiscal. Y yo creo que de ahí, esa fue la mejor serie de abogados que jamás he visto. No, si te digo que Eh, cuando yo escuché el día del sentido del fallo, a mí se me quebró la voz porque yo estaba haciendo el space y se me quebró la voz porque me acordé de esa niña de 15 años que deseaba ser abogada para llegar a escuchar a una mujer como ella, ¿me entiendes? Y se me quebró la voz en un momento porque dije, por esto empecé con la obsesión, porque para mí se me volvió obsesión de ser abogada. Y creo que eso, incluso una periodista, no recuerdo el nombre, que también hizo un video diciendo que muchas niñas ahora querrán ser esa abogada, querrán ser esa abogadas. jueza, querrán Sí. ser. Y eso es maravilloso. Ujú. Entonces sí, No, y hay que... además que a mí me pareció, por ahí salieron los más legalistas a decir que era inaceptable que dijera trabajar, trabajar y trabajar, o que le dijera a Uribe, cállese. A mí me pareció maravilloso que ella se le pare y le diga, esto va para los Uribe, para los hijos de Uribe, para toda la bancada que se la ha pasado difamándola, calumniándola a todos los medios que fueron a buscar hasta en el cajón de los cucos. Mano, me pareció de una altura, yo creo que hasta necesaria, de decir, listo, ahí tiene su tesis. sí, ahí tiene todo destrozado y tiene mi trabajo sólidamente hecho, no sea tan lloretas prácticamente. Y me pareció eso una muestra de, más que de altanería, me pareció una muestra de dignidad. Y Sí, eso fue del putas. sí, dignificó la justicia. Ella dignificó la Sí. justicia. Vale, hermano. Juan, Juliana, gustazo charlar con ustedes. Gracias por prestarse para este momento tan ameno. Gracias a ti por la invitación. Un besito, Juan. El tiempo y de verdad, mi admiración hacia ustedes. Enorme admiración. Bueno, Bueno, pues, Todos los días. vale, gracias, un abrazo. Bueno, un besito. Chao, chao. chao, los dos. Em, Chao.